Bienvenido a Figverso Audionovelas, agradecería si te unes como miembro en YouTube o Patreon en la descripción, gracias. Capítulo 35. Rumores en el vestíbulo de entrada. Adrián echó un vistazo al llamado donde los niños más pequeños se reunían cerca de un hombre de proporciones imponentes. El mestizo. A Adrián le habían advertido sobre él repetidamente, casi todos. Era Hagrid, el jardinero del castillo y los bosques cercanos. Adrián fue conducido junto con otros niños boquiabiertos hasta el lago, donde los esperaba una pequeña flota de barcas de madera. La barca de Adrián se balanceó peligrosamente al subir, amenazando con volcarlo a él y a los otros 3 de primer año a las aguas negras como la tinta. Probablemente todos lo hicieron. Una vez que la flota de barcas se llenó con todos los de primer año, fueron guiadas por cuerdas invisibles, deslizándose suave y rítmicamente sobre la superficie hacia el otro lado del lago, hacia Hogwarts. Cada bote tenía una linterna encendida. Una sola llama iluminaba lo suficiente como para que Adrián viera a una chica de cabello castaño asustada y a un chico con falsa bravuconería en el bote con él. A la izquierda, Adrián estaba casi seguro de haber visto el cabello blanco del pequeño Malfoy reflejándose en la luz parpadeante de la linterna. La primera mirada de Adrián a Hogwarts lo dejó sin palabras. El castillo se alzaba sobre el lago negro, con docenas de torres y murallas que le daban la impresión de una fortaleza impenetrable, un mundo fantástico y aislado en el que ahora estaba entrando. La cálida luz de las antorchas se derramaba por cada ventana y puerta, reflejándose en la piedra erosionada y los puentes cubiertos, y hacía que el colegio pareciera acogedor. Se amontonaron y formaron una gran multitud mientras eran conducidos, como ovejas, por escaleras móviles y pasaban junto a pinturas en movimiento. El semigigante los entregó a un profesor de aspecto severo, quien les indicó que se prepararan para la selección. Luego desapareció tras unas enormes puertas. Se quedaron solos en lo que parecía un vestíbulo. Se extendieron conversaciones en voz baja por el grupo, rumores y especulaciones sobre cómo se desarrollaría la selección. ¿Era Adrián el único que sabía que la selección la realizaba un anciano sombrero flexible? He oído que tenemos que luchar contra un troll. Se lamentó un niño, con aspecto de estar a punto de desmayarse. Por Merlín, pensó Adrián, moviéndose inquieto mientras la multitud a su alrededor se ponía cada vez más nerviosa. Si se esperaba que Adrián fuera un ignorante, Bella sin duda lo había criado mal. Cuando se abrió la puerta, los alumnos de primero resonaron con jadeos y expresiones de asombro mientras miraban a su alrededor con los ojos abiertos. El techo del gran comedor había sido encantado para imitar el cielo nocturno. Era más brillante y profundo que cualquier cosa que Adrián hubiera visto antes, y no había ni rastro de contaminación lumínica ni artefactos mugles. Todas las largas mesas vitorearon con entusiasmo al ver a cada uno de los alumnos de primer año salir a la luz. El caos empezó de verdad cuando sacaron el sombrero y el mismo profesor de aspecto severo empezó a gritar nombres. Abad, Ana. Una chica rubia con coletas corrió hacia adelante y se sentó en el taburete tambaleante. Parecía completamente aterrorizada cuando le bajaron el sombrero. Después de un momento de tranquila deliberación, el sombrero gritó. Hufflepuff. Bones, Susan. Le llegó también a Hufflepuff. Brown, Lavender. Le llegó a Gryffindor. Los nombres continuaron, hasta llegar al legendario Potter, Esquilar. De repente, un silencio se apoderó de toda la sala, como si todos hubieran respirado hondo y estuvieran conteniéndola hasta que el chico en cuestión fuera seleccionado. Esquilar se separó de los demás de primer año. Avanzó con aire arrogante, seguro y orgulloso, sentado en el taburete con la cabeza bien alta. El sombrero se bajó y casi al instante gritó la casa. Gryffindor. La casa roja estalló en vítores y aplausos. Hufflepuff y Ravenclaw se unieron, aunque más apagados. Slytherin permaneció notablemente en silencio. Como si nadie lo hubiera visto venir, murmuró la chica junto a Adrián. Apenas la había oído, bajo el fuerte mantra de atrapamos a Potter. Que entonaban 2 gemelos juguetones. Adrián la miró mientras la sala se calmaba y la selección continuaba. Y finalmente. Selwyn, Adrianus. Adrián se sintió aliviado de que el hechizo de Bellatrix hubiera funcionado en la lista. Enderezó los hombros y cruzó la sala a grandes zancadas, con el ruido de sus zapatos resonando mientras todos lo observaban con curiosidad. Notó miradas furiosas desde la mesa de Gryffindor, probablemente asumiendo que era pariente de la conocida familia oscura del mismo nombre. En realidad, era mucho peor, pero era poco probable que alguien lo supiera alguna vez. Se subió al taburete y esperó con calma a que el sombrero le cayera encima y le nublara la vista.
En ese instante, sintió que algo atravesaba las patéticas cuerdas que constituían sus barreras de oclumancia. Vaya, vaya, oyó susurrar una voz masculina e indescriptible. Pareció detenerse un instante, antes de continuar su camino con destino desconocido. Creía que habías muerto. La expresión facial de Adrián se contrajo ligeramente. Por suerte, nadie lo vería con el sombrero sobre los ojos como antes. Sí, lo hice. Bueno, si quieres llamarlo así, creo que podríamos llegar a un acuerdo. Harry Potter está muerto. Adrián sintió una ola de satisfacción por la contundente confirmación. ¿Quieres leer más de 60 capítulos antes? Únete a mi Patreon ahora. Enlace. Patreon.com/Amelie796, quitar el, los miembros gratuitos recibirán 2 capítulos gratis. Comentario 0 comentario. Votar capítulo 36. Una bienvenida curiosa. El sombrero lo sintió y rió quedamente para sus adentros. Claro, va contra mi capacidad informar a Nane de nuestro intercambio. Algo útil, sí, pero ya lo sabes. Anhelas más información, pero te guardas. Adrián no confirmó ni desmintió el sombrero, simplemente esperaba su decisión. Es irónico, ¿verdad, señor Ridley? Toda su situación, su vida actual, su motivación y sus objetivos, qué astutos. Puede que entren en conflicto con mis creencias y juicios personales, aunque son dignos de elogio. Demuestra una valentía notable. Quizá debería incluirlo en, no. Ni se te ocurra, amenazó Adrián, intentando calmar la creciente oleada de pánico ante tal perspectiva. No, no, claro que no. Es curioso que tu mente se parezca tanto a la de tu padre. No me parezco en nada a Potter. James Potter no es su padre, señor Ridley. Y por eso y por las dificultades que ha superado, será Slytherin. A Adrián le tomó un momento darse cuenta de que esta última parte había sido gritada en voz alta. Las mesas aplaudieron cortésmente cuando Adrián bajó y se acercó a la mesa. Draco le había reservado un lugar cerca de una chica de apellido Greengrass. Vio a Calum en la mesa de Ravenclaw, con una expresión inexplicablemente aliviada. La fiesta terminó muy rápido después, el único anuncio que se destacó en la mente de Adrián fue la extraña declaración de Dumbledore de que el corredor del tercer piso estaba fuera de los límites y solo entonces para cualquiera que no quisiera sufrir una muerte muy dolorosa. Al final de la fiesta, el gran grupo que era Slytherin se movió, levantándose y filtrándose fuera del gran comedor antes de tomar un brusco giro a la izquierda para descender a las mazmorras donde aparentemente se encontraban la sala común y los dormitorios de Slytherin. Los pasillos eran oscuros y bochornosos, el aire sofocante y húmedo, sin duda consecuencia de la luz de las antorchas y de la proximidad del castillo al lago. Adrián se sentía incómodo en el espacio reducido, pero casi tan rápido como se adentraron, se abrieron a pasillos de piedra más agradables, que se bifurcaban a la izquierda y luego a la derecha. Los prefectos de Slytherin abrieron el camino, dirigiendo a todos hacia un soporte de linterna específico con una serpiente bien grabada enroscada alrededor del soporte. Hola, alumnos de primer año, anunció el prefecto de séptimo, muy satisfecho con la elección. Esta es la entrada a las salas comunes de Slytherin. La contraseña es Ojo de Dragón. Manténganse informados, ya que la cambiaremos a finales de semana. Al oír la contraseña, la serpiente se movió, liberándose de la piedra y funcionando como un pestillo. El muro que rodeaba la antorcha se derrumbó y se enroscó sobre sí mismo. Rodó, deslizándose fuera del camino con un destello de luz silencioso. El prefecto se agachó sin esperar a que los desconcertados alumnos de primero se orientaran. La habitación se abría a una gran caverna abovedada. El techo estaba sostenido por arcos de hierro arcaicos. La parte superior era de un negro oscuro, aunque cambiaba ligeramente de color. Adrián supuso que estaba encantada, como el gran salón. Una chica mayor con el pelo corto dio un paso al frente. Era la otra prefecta de séptimo año. Las habitaciones están divididas por años. A diferencia de las otras casas, tenemos muchas habitaciones individuales. Dependiendo de tu año, tu habitación está ubicada en diferentes pasillos o ubicaciones. Cada habitación suele tener 2 estudiantes, pero pueden cambiar de compañeras cuando quieran. Solo tienen que llevar su placa con su nombre. Señaló la escalera junto a la suya. La otra, en lugar de subir, bajó a un pasillo iluminado con antorchas verdes. Los de primer año están abajo. Segundo y tercer año están a la derecha, cuarto y quinto a la izquierda. Sexto y séptimo están arriba. Los prefectos también estamos arriba. Si surge algún problema en la casa, intervino el prefecto. No discutan fuera de aquí. Somos Slytherin, no me importa si tienen problemas.
Fuera de esta sala, nos mantenemos unidos. Notó que algunos estudiantes de primer año parecían incómodos y se preguntó quién estaba ya eligiendo bando o tratando de influir en la jerarquía de Slytherin. Bien. Exclamó la hembra, aplaudiendo de repente y con expresión divertida al ver cómo todos se ponían en pie de un salto. Vayan a sus habitaciones. Profesor Snape, nuestro jefe de casa estará aquí pronto para hablar de las reglas y demás información pertinente. Con esto, los despidieron y les permitieron bajar por la estrecha escalera, mirando hacia abajo, buscando sus nombres entre las placas de plata. Así fue como Adrián encontró su habitación y el nombre de su compañero. Esperaba una individual, pero no estaba demasiado preocupado. Sabía que en algún momento podría deshacerse de los demás y conseguir una habitación propia. Por ahora, solo tenía que lidiar con quienquiera que fuera este extraño. ¿Eres Selwyn?, gruñó otro chico, observando a Adrián con ojo crítico. Adrián hizo lo mismo, notando los rasgos afilados y aristocráticos y los ojos rasgados. Y tú debes ser Zabini. Adrián asintió, mirando al chico que solo arrugó la nariz ligeramente. Zabini probablemente sería popular por su apariencia en el futuro, pensó Adrián. Zabini entró con cuidado y abrió la habitación. ¿Quieres leer más de 60 capítulos antes? Únete a mi Patreon ahora. Enlace. Patreon.com/Amelie796, quitar el, los miembros gratuitos recibirán 2 capítulos gratis. Comentario 0 comentario. Votar capítulo 37. El severo discurso de Snape. La habitación era y sorprendentemente grande, de hecho, muy espaciosa. Al entrar, había un espacio abierto. Desde allí, había un borde de 2 escalones a lo largo de las paredes izquierda y derecha. En la plataforma elevada había un par de camas de aspecto común y corriente, con cajones a juego pegados a la pared del fondo. Adrián vio su baúl negro y la jaula donde había metido a Luthain al pie de una de las camas. Blaise Zabini se dirigió directamente a sus cosas y abrió su cofre para mirar críticamente su contenido. Adrián no se molestó. Ya había sacado su varita. Con un elaborado gesto, la apuntó hacia los cajones. Rigaterim. Se expandieron, deslizándose hacia arriba y transformándose en un armario de 2 puertas. Repitió la acción con la cama individual, convirtiéndola en una doble. Exuo, murmuró entonces, observando con una pequeña sensación de satisfacción cómo su ropa salía del baúl y se deslizaba dentro del armario, casi idéntico a como prefería hacerlo en su casa. Una vez que tuvo todo preparado y descansando de forma aceptable, miró hacia atrás para ver cómo Blaise había dispuesto su parte de la habitación. De alguna manera, el otro había logrado cambiar el color de las paredes a un elegante tono carbón oscuro. Era más agradable estéticamente comparado con el blanco impactante del lado de Adrián. ¿Te molestan los pájaros? No parecía una pregunta. Zabini metió la mano en su propio baúl, de aspecto más exótico que el de Adrián, y de alguna manera sacó una percha entera de las profundidades y la colocó desafiantemente cerca de una mesita de noche. Adrián frunció el ceño ligeramente. La brusquedad de la acción de Zabini lo tomó por sorpresa. Tenía la sensación de que el chico lo habría ignorado incluso si no hubiera querido un pájaro en la habitación. No ataques a mi serpiente, respondió Adrián con voz entrecortada. Sacó la caja encantada para Luthain antes de restaurarla a su tamaño normal. La caja descansaba cómodamente debajo de la cama de Adrián. Notó cómo los ojos de Blaise se iluminaron cuando Luthain salió por primera vez. Evidentemente, esperaba una serpiente más pequeña. Strix, ofreció Blaise al sacar un impresionante pájaro negro de ojos rojos. Parecía demasiado delicado, con sus crestas de plumas y garras finas, para volar largas distancias como los búhos. En realidad, era solo una mascota exótica, demasiado serena para haber estado escondida en un baúl durante horas. Espero que no sea una estrige de verdad, espetó Adrián. El aspecto del pájaro de Zabini no correspondía al de una estrige de verdad. Blaise simplemente sonrió levemente. Luthain, ofreció Adrián, observando cómo su familiar en cuestión miraba a su alrededor con interés antes de intentar entrar al baúl de Adrián, donde sabía que estaban almacenados un par de ratones aturdidos. Zabini sacudió la cabeza y dejó a su pájaro posado en su oscuro pedestal como si fuera un adorno de pared. El pájaro miró a la serpiente con ojos ciegos y Luthain siseó en represalia. Blaise no se ofreció a acompañar a Adrián de vuelta a la sala común. En cambio, el chico simplemente se fue, dejando a Adrián unos preciosos momentos a solas. ¿Qué tal el tren? Adrián sonrió, acariciando las suaves escamas de la espalda de su compañero. Terrible. Siseó Luthain, aparentemente muy molesto.
Estaba oscuro y ruidoso, con muchos silbidos. Mal. Adrián se encogió de hombros. Sería la forma más fácil de introducir a Lutain a escondidas en la escuela. Aunque, considerando que Blaise también tenía una mascota que evidentemente rompía las reglas de la escuela, supuso que la mayoría de los Slytherin la ignoraban de todos modos. Disfrutarás mucho más aquí. No creo que a los demás les parezca raro que haya una serpiente en la sala común. Eso sí, no muerdas a nadie. Lutain de alguna manera logró parecer ofendido. No tengo cerebro de alimaña. Adrián rió entre dientes, permitiendo que Lutain se deslizara por encima de su túnica. Lutain se acomodó en su posición habitual, rodeándole el cuello y el brazo derecho. Adrián se giró, salió de su habitación y subió las escaleras donde el resto de su año ya se había reunido bajo la dirección de los dos prefectos. Bienvenidos todos a Slytherin, empezó el chico. Me llamo Terence, o sea, Weasley. Somos sus prefectos este año. Eso significa que si alguno de ustedes tiene preguntas o problemas con las otras casas, pueden acudir a nosotros o a nuestro jefe de casa, el profesor Snape. Aclaremos esto, intervino Weasley, con expresión seria. Algunos venimos de familias más irrespetables, pero ahora todos estamos en esta casa. Nos mantenemos unidos y presentamos un frente unido. Fuera de aquí no habrá insultos. Nadie en las otras casas distinguirá si eres o no de piel oscura. Y por Merlín, no ataques solo a los Gryffindor. Weasley tenía la cantidad adecuada de exasperación en su tono para dar a entender que algo así había ocurrido antes. Todos en esta casa tenemos fortalezas y debilidades. Nos da igual si eres bueno con los encantamientos o malo con la astronomía. Si necesitas ayuda, la recibes. No toleramos la pereza ni las malas notas, declaró Terence sin rodeos. La mayoría de los de años superiores son buenos con los encantamientos curativos. Pídele ayuda a uno de nosotros antes de ir a la enfermería y armar un escándalo. Weasley se sentó en una de las sillas de cuero oscuro, sacó un pergamino enrollado de su bolsillo y sacó una pluma. Muy bien, supongo que la mayoría trajo algo ilegal o algo que no está permitido directamente por las reglas del colegio. Por suerte, las habitaciones de Slytherin tienen su propio juego de protecciones. Cuando seas mayor, puedes colocar las protecciones que quieras en tu habitación. O pagar a alguien para que lo haga. ¿Cuántos trajeron mascotas? Adrián levantó el brazo a regañadientes, junto con una buena parte de los nuevos estudiantes. No pasa nada. Si algo se pierde, es tu responsabilidad. Si alguien se lastima, es tu responsabilidad. Tú lo alimentas, tú lo controlas, tú lo conservas. Lutain se estremeció y miró a su alrededor con curiosidad. Adrián vio a Draco mirándolo con cierta incredulidad. El resto de la reunión transcurrió con bastante apatía. En un momento dado, apareció el jefe de casa. Era un hombre alto, de piel pálida y cabello grasiento. Tenía una nariz grande y aguileña y una mueca de desprecio constante. No parecía muy interesado ni entusiasmado por el curso, pero una vez más reforzó la idea de que los alumnos de cursos superiores eran a quienes acudir si lo necesitaban. Los alumnos de primer año fueron dirigidos a un tablón de anuncios al otro lado de la sala común abierta. El tablón estaba dividido en varias secciones. Algunos pergaminos anunciaban eventos o torneos que probablemente se celebrarían el fin de semana. Adrián descubrió que allí era donde los estudiantes a veces publicaban preguntas que necesitaban respuesta, así como servicios o productos que estaban dispuestos a vender. También vio un volante rojo brillante que prohibía rotundamente la cría y venta de mascotas. El resto de la noche transcurrió con una sesión abierta de preguntas y respuestas. La mayoría de las preguntas eran absurdas y, en todo caso, demostraban quiénes carecían de la inteligencia necesaria. Un dúo torpe, pegado a Malfoy, parecía tener la mitad de la inteligencia de cualquiera, reunida entre ellos. Adrián, en cambio, optó por regresar a su habitación. Empezó a intentar construir las pocas protecciones que conocía, cosas sencillas que había intentado crear al mudarse a la casa de los Lestrange. Tener un aviso previo cuando alguien estaba afuera de su puerta le daba momentos preciosos para prepararse para cualquier ataque rabioso que Bellatrix conjurara. Adrián conectó la protección a una pequeña bola de cristal que trajo consigo, junto con un brazalete de cuero. Duraría por ahora, pero más adelante, cuando conociera y estudiara más protecciones, podría crear algo más duradero. También construyó una protección silenciadora. No quería tener que oír el trino del pájaro de Zabini. No le hacía mucha gracia tener que compartir su habitación. Era tolerable, pero tendría que establecer unas reglas fijas con Zabini. Con suerte, quizá podría negociar con el chico para que se cambiara a otra habitación.
El chico, Not, parecía bastante torpe, pero tenía potencial. Adrián sonrió para sí mismo. Iba a ser un año interesante. ¿Quieres leer más de 60 capítulos antes? Únete a mi Patreon ahora. Enlace. Patreon.com/Amelie796, quitar el, los miembros gratuitos recibirán 2 capítulos gratis. Comentario 0 comentario. Votar capítulo 38. Una rutina tranquila rota. Adrián levantó la vista por encima de la portada del libro que estaba leyendo. Rápidamente se había acostumbrado a la rutina. Era una tarde de miércoles relajada. Acababa de terminar su clase de encantamientos esa mañana y estaba descansando cómodamente en la biblioteca de Hogwarts hasta la cena. Su horario improvisado le permitió tiempo de sobra para trabajar en el ensayo de herbología que le habían asignado a una hora muy temprana esa mañana. A pesar del aturdimiento posterior al despertar que acompañaba a los invernaderos, era pura coincidencia que su innata habilidad para las criaturas mágicas estuviera relacionada de alguna manera con su comprensión de la flora mágica. Adrián estaba casi seguro de que las marcas de muchos de sus compañeros de clase reposaban en sus manos enguantadas. Había cogido el único libro de la biblioteca relacionado con el tema de su ensayo: el uso del árnica más allá de la elaboración de pociones venenosas. Su libro enumeraba, con un nivel de detalle impresionante, que el árnica todavía se utilizaba como tratamiento herbal para contusiones y esguinces en humanos. Hola. Adrián se sobresaltó, casi tirando su tintero del reposabrazos de la silla. El libro se le resbaló del regazo y se cerró de golpe al caer al suelo entre el revoltijo de papeles. Por reflejo, se apresuró a atraparlo, consciente ya de que era inútil. Adrián había asumido que sería el primero en llegar a la biblioteca con la intención de terminar la tarea. Las probabilidades de encontrarse con alguien con la misma mentalidad eran bajas, sobre todo considerando que se la habían asignado esa misma mañana. ¿Chica podría pillarlo desprevenido? Me preguntaba si ¿piensas trabajar en el ensayo de herbología? Preguntó Adrián abruptamente, intentando suavizar la situación lo mejor que pudo. Se inclinó desde su silla y levantó el tomo del suelo. Lo siento, se disculpó la chica, con aspecto desesperado. Parecía a punto de salir corriendo, pero algo en ella le resultaba familiar. Tenía un cabello rebelde y una bufanda roja terriblemente brillante que solo servía para hacer que el color de su piel pareciera mucho más desagradable. Oh, nos conocimos. En el tren. Exclamó con entusiasmo, sonrojándose al darse cuenta de su arrebato. Frunció el ceño, con aspecto de disgusto, quizá pensando en algo. Es una pena que no estemos en la misma casa, Adrianus. Adrián se sintió disgustado por su indirecta a Slytherin. Yo diría lo mismo. Gryffindor es, desafortunado. Ella no lo negó, lo que probablemente significaba que las otras chicas se habían dado cuenta de lo snob que era. Siéntate, te daré el libro, ofreció Adrián, señalando el asiento junto a él, donde estaba su bolso. Ella se sonrojó de nuevo antes de arrastrar los pies y dejar caer su propio bolso pesado en el suelo junto a él. Se sentó pesadamente en la silla una vez que estuvo vacía y no perdió tiempo en sacar su montón de libros y pergaminos. Adrián arqueó una ceja al notar que ya había estado escribiendo el ensayo, incluso sin el libro que quería. Me gusta tener mis tareas hechas con antelación, se esforzó por explicar, pareciendo nerviosa en su compañía. Yo también, la tranquilizó Adrián, demostrando que su tarea ya estaba casi terminada. Ella se quedó boquiabierta, sorprendida, y esbozó una sonrisa sincera antes de esconder la cara en su cabello. Continuaron, y finalmente terminaron sus ensayos una vez que pudieron intercambiar información. Hermione, por fin se le había ocurrido su nombre mientras escribía, era bastante inteligente. Era una pena que sintiera la necesidad de presumirlo tan claramente. ¿Podrías ayudarme con los ensayos otra vez?, preguntó, con los ojos muy abiertos y llorosos por la esperanza que sentía. De repente, Adrián se sorprendió por la situación y lo perfecta que era. Claro, casi ronroneó, intentando disimular la sonrisa que amenazaba compartirle la cara. Pero hago tratos. Hermione hizo una pausa, repentinamente tímida. ¿Tratos? Adrián se preguntó brevemente si se comportaba con la misma babosada que Callum. Asintió cortésmente. Exactamente. En la casa Slytherin, es común tener cierta seguridad. A algunos compañeros les gusta aprovecharse de ti. Hermione asintió con entusiasmo, claramente compadecida por él. Adrián lo interpretó como una señal para continuar. Los tratos son básicamente promesas. Te ayudaré y tú me ayudarás en el futuro. Claro que siempre aceptaría galeones si compras algo mío.
Sonrió lentamente, intentando persuadirla con suavidad. Se dio cuenta de que la chica se estaba relajando. Pero en este caso, es para que te ayude de nuevo en algún momento. Hermione seguía recelosa, pero parecía que estaba considerando la oferta ahora que él se la había explicado. Se mordió el labio inferior con sus prominentes dientes delanteros. Al hablar, sus palabras fueron cuidadosas y meditadas. Bueno, eso estaría bien. Adrián sonrió y sacó su varita. Le indicó que tocara el otro extremo de la suya, creando un vínculo entre ellos. Con voz clara y tranquila, Adrián cantó. Pedlemus. Su varita se calentó bajo su mano. Hermione se estremeció ligeramente, sintiendo claramente el calor en su punta. Persistió, antes de desvanecerse lentamente. Listo, dijo Adrián sonriendo. Retiró su varita y la guardó en su funda. Hermione sonrió y parecía mucho más feliz. Adrián supuso que era porque ahora se veía obligado a pasar tiempo en su presencia. Casi sintió lástima por ella. ¿Quieres leer más de 60 capítulos antes? Únete a mi Patreon ahora. Enlace. Patreon.com/Amelie796, quitar el, los miembros gratuitos recibirán 2 capítulos gratis. Comentario 0 comentario. Votar capítulo 39. Una rutina tranquila rota. Incorrecto. Aunque estaba sentado al otro lado de la habitación y las palabras no iban dirigidas a él, Adrián se estremeció. El tono de voz estridente lo estaba trastornando. Defensa contra las artes oscuras estaba siendo impartida por el hombre más insufrible que Adrián había tenido la desgracia de conocer una vez más. James Potter parecía prácticamente feliz al recibir 5 puntos más de la atónita Pansy Parkinson. Los Hufflepuff no sabían muy bien qué hacer. Era evidente que el profesor Potter intentaba quitarles la mayor cantidad de puntos posible a los Slytherin y disfrutaba cada segundo de su éxito. A Adrián le estaba poniendo los nervios de punta. Cada golpe lo ponía tenso, hasta que solo unas cuantas muecas y miradas tontas de Hufflepuff lo llevaron a estallar. Adrián sintió una profunda repugnancia cuando James Potter volvió a preguntarle a la desprevenida Daphne Greengrass. Ella tartamudeó, pero ya era demasiado tarde. Potter ya estaba ganando puntos. ¿Estaba Potter siquiera cualificado para enseñar? ¿No era Auror? Señor Malfoy. Empezó a decir James Potter una vez más, con una voz que contrastaba con la enorme sonrisa de tiburón que se extendía por su rostro. ¿Qué es un caminante diurno? Oh. Adrián sintió que la atención se intensificaba. Las preguntas se adentraban en criaturas mágicas. Este sí que era un tema que conocía. Un caminante diurno es una especie de vampiro inmune a la luz del sol, respondió Malfoy, con cada palabra rechinando en su mandíbula apretada. Malfoy ya había sido el blanco principal de Potter durante toda la, demasiado larga, clase. Era bien sabido que el padre de Draco escapó por poco de ser sentenciado a Azkaban. Dada la implicación de Potter en los arrestos, podría haber sido él quien lo escoltó a juicio. 5 puntos menos para Slytherin por decirlo obvio. Potter vibraba de emoción. La respuesta correcta incluiría la descripción de sus colmillos y ojos. Oh, esto se estaba volviendo ridículo. Señor Selwyn. Ordenó James Potter, moviéndose desde su pequeña plataforma para mirar directamente a Adrián. Adrián se quedó paralizado y, con un temblor contenido, se encontró con los suaves ojos marrones. Un verde ácido y escalofriante quemó a James con una emoción tan intensa que lo aturdió por unos segundos. ¿Mueren los Fénix? Preguntó James Potter, tambaleándose. Adrián casi sonrió. Sí, los Fénix pueden morir. Incorrecto, disculpe, profesor. ¿Quiere que le especifique cómo mueren? No me gusta dar esas suposiciones, pero si así fuera, su pregunta no debería haber sido tan directa. Interrumpió Adrián, disfrutando de la sensación casi eufórica de un James Potter conmocionado. Explícate, exigió James Potter. El hombre se cruzó de brazos y optó por apoyarse en su escritorio personal, en la relajada imagen de la autoridad docente. Un fénix puede morir por el vínculo con su amo si éste es lo suficientemente fuerte y éste muere. También puede morir por negligencia o maltrato. Esto solo ocurre con las aves domesticadas, ya que la mayoría de los fénix aún son salvajes. El ave también puede morir por orden, si alguna vez lo desea. Las maldiciones no dañan a un fénix. En cambio, regresa a su estado de cría. Los venenos específicos de su depredador natural lo matan, junto con algunas especies de plantas. La habitación quedó en silencio. Adrián apretó los puños con fuerza. Sintió el escozor de las uñas al clavarse en la piel de las palmas, pero no se apartó de Potter.
Los pensamientos persistentes, que surgían lentamente en el fondo de su mente, a pesar de sus intentos por reprimirlos. La duda voraz que lo hacía desear inexplicablemente el afecto de su, no. James Potter no es mi padre. Sus dientes comenzaron a rechinar, el dolor en su mandíbula le proporcionaba claridad para descartar las tonterías. Ni siquiera es tan buen profesor. Apuesto a que malcría a los Gryffindors por tener una pluma. Malcría a Esquilar. ¿Por qué no? Casi gritó de furia. Notaba que todo su cuerpo temblaba levemente. Le dolía la cara. La campanilla del escritorio de James Potter sonó sola. Potter parpadeó, aún aturdido, mirando a Adrián casi hipnotizado. Se tambaleó, sin decir nada mientras todos recogían sus objetos y salían de la habitación. El grupo regresó en silencio a la sala común. Una vez que se abrió la puerta y entraron en silencio, los alumnos de mayor edad miraron a los nuevos con cierto interés. Entonces Pansy estalló en vítores y abrazó a Adrián, quien gritó hacia atrás sorprendido. Selwyn atrapó a Potter. Vitoreó Theo, aparentemente satisfecho con las habilidades de Adrián. ¿El niño mimado? Preguntó con curiosidad uno de los de tercer año, sin demasiado interés en el alboroto. No, el profesor aclaró Pansy, con una expresión demasiado soñadora para la tranquilidad de Adrián. Maldita sea. ¿Cómo lo lograste? Jadeó un alumno de quinto, mirando a Adrián con interés. Ese imbécil no le dará ni 5 puntos a Weasley. Draco parecía bastante molesto con el tema y se marchó pisando fuerte para sentarse en un sofá vacío. Deberías haberlo visto, haber respondido la pregunta y haberlo callado de una vez. Theo sonrió, mirando a Adrián con admiración. Vas a sernos útil cuando llegue la temporada de Quidditch. Siempre es un placer servir, suspiró Adrián, intentando evadir el nuevo interés de los años superiores. No fue gran cosa. Adrián se dio cuenta después que en el registro de la copa de la casa en la sala común de Slytherin, el profesor Potter le había otorgado 10 puntos. ¿Quieres leer más de 60 capítulos antes? Únete a mi Patreon ahora. Enlace. Patreon.com/Amelie796, quitar el, los miembros gratuitos recibirán 2 capítulos gratis. Comentario 0 comentario. Votar capítulo 40. Tensiones latentes. La dinámica de la casa Slytherin era confusa y enrevesada. Al parecer, cada curso tenía una especie de jerarquía establecida. Cuanto mayor eras, mayor era tu derecho inherente a dar órdenes a los más jóvenes. Era especialmente irritante cuando un alumno de quinto te pedía abiertamente que le trajeras objetos o comida inútiles. A Adrián le recordó demasiado a los cerdos perezosos que lo trataban de manera similar. Fue aún más repugnante cuando los juegos de poder comenzaron justo antes de finales de octubre. Una chica corpulenta, el doble de grande que Daphne Greengrass, una snob rubia de primer año, se había metido en la cabeza que era la autoridad superior del curso. No tenía ningún reparo con Draco, quien casi instintivamente había reclamado su alta posición. En cambio, este Doberman robusto de mandíbula grande desafió a Adrián. Theo se rió disimuladamente, con aspecto interesado mientras se movía nerviosamente. Ver a Adrián y Millicent, como le informaron más tarde, enfrentarse fue un desastre. Primero le exigió a Adrián que se moviera del sofá. Él obedeció con pereza, tras un largo gesto burlón con el brazo que desmintió el hecho de que se hubiera movido. A continuación, le arrebató la comida del plato antes de que pudiera comer. En cambio, sonrió y bebió lo que le habían dado los elfos domésticos. No había probado nada de su comida. Se la ofreció a Crabbe, quien con entusiasmo agarró la galleta que le sobraba. Millicent empezó a lanzar pullas, palabras maliciosas y babosas que no eran nada molestas considerando lo insignificantes que eran. Para entonces, había pasado una semana y Millicent no había ganado terreno, aunque tampoco lo había perdido. Millicent lo había acorralado en la sala común un viernes por la noche. Adrián leía un libro a toda prisa buscando una respuesta para una chica de Hufflepuff que probablemente suspendería su tarea sin su ayuda. Millicent se dejó caer en el sofá frente a él, con una expresión de suficiencia que le sentaba mejor a un carlino. Bueno, estaba mirando tapices, empezó, casi cantando victoria. ¿Y tú no eres de la familia Selwyn? Adrián parpadeó, hizo una pausa y luego casi gimió. No, no lo soy, asintió, hablando lentamente ante la creciente tensión de la habitación. Soy de otro. Selwyn es un apellido popular, ¿sabes? No estás en ninguno. Exclamó con una sonrisa feroz. Eso significa que eres adoptado. Adrián hizo una pausa, dio vuelta a la página de su libro con calma, contuvo el gesto y levantó una ceja.
Apuesto a que ni siquiera les caes bien a tus verdaderos padres, dijo Millicent casi riendo. Apuesto a que vienes de una familia patética. Quizás incluso Longbottom. Se reía a carcajadas, atrayendo la atención de algunos otros estudiantes. Apuesto a que se deshicieron de ti para no volver a ver tu cara fea. Adrián no se dio cuenta de lo fuerte que agarraba el libro hasta que oyó un crujido casi inaudible. Bajó la mirada hacia su libro. Las esquinas de las páginas que había estado leyendo se plegaron hacia adentro, como ver una flor cerrarse y florecer al revés. La habitación se llenó de un penetrante olor a humo, y algunas bocanadas se elevaron desde sus manos. Millicent no pareció darse cuenta, aunque algunos de los de años superiores murmuraban entre sí. Evidentemente habían visto el humo y ahora comprendían que la causa era la ira cada vez más intensa. Millicent finalmente notó que había ganado algo con respecto a Adrián. Sonrió radiante, con aspecto de estar profundamente impresionada consigo misma. Se alejó con la cabeza bien alta. Theo había visto el intercambio y parecía estar en conflicto con los resultados. Al día siguiente en herbología, la profesora Sprout tuvo la idea de presentar al grupo y a los Ravenclaw una peligrosa planta espinosa con flores de color rojo brillante capaces de escupir fuego. La planta en cuestión era fascinante, aunque Adrián no recordaba su nombre. Se agitaba y ardía, ofreciendo una oportunidad deliciosa. Theo se había atrevido a mirar hacia arriba con una mueca desde donde intentaba podar su propia planta. Adrián, de pie frente a él con su propia planta, tenía una mirada casi obsesiva mientras observaba a Millicent desde la hilera. Theo observó, inclinando la cabeza con curiosidad mientras ante sus ojos, las manos de Adrián se flexionaban ligeramente y sus pupilas se dilataban bastante repentinamente. Millicent gritó casi al instante. Theo giró la cabeza para mirarla, donde su cabello y su túnica habían prendido maravillosas llamas. Lloraba, gruesas lágrimas de cocodrilo le caían por la cara mientras el aire se impregnaba del hedor acre de cabello quemado. La profesora Sprout recorrió la hilera a toda prisa, reprendiendo a los demás sobre los peligros de la flor. Hizo callar a Millicent y la llevó aparte, apagando las llamas con sus guantes ignífugos. Theo miró lentamente a Adrián, quien finalmente parpadeó y apartó la mirada. Atendió su planta con calma, a pesar de los gemidos de Millicent. Theo estaba muy nervioso, tropezando para murmurar sus especulaciones a Pansy, quien había gritado de alegría ante el rumor. Lo difundió con rapidez, con tanta eficacia que para la cena de esa noche era un secreto de Slytherin que Adrián Selwyn podía prender fuego a las cosas, sin varita y sin palabras. Cuando Millicent salió del ala del hospital unos días después, no solo le esperaba un montón de tareas. Adrián le sonrió cuando ella regresó y le ofreció un agradable "me alegro mucho de ver que no te quemaste demasiado". Se dio cuenta cuando su ensayo a medio terminar se enroscó y le quemó bajo las manos, que la lesión fue completamente intencional. Al final de esa semana, Adrián había asegurado su posición de intocable. ¿Quieres leer más de 60 capítulos antes? Únete a mi Patreon ahora. Enlace. Patreon.com/Amelie796, quitar el, los miembros gratuitos recibirán 2 capítulos gratis. Comentario 1 Comentario Votar capítulo 41. Un encuentro críptico. Adrián tenía sentimientos encontrados sobre Halloween. Era el día del festival pagano de Samhain, algo que Adrián disfrutaba muchísimo. Ese día, era costumbre honrar a los muertos o los nombres de los antepasados. Aunque incómodo y extraño, era un honor evidente repasar los nombres de los antepasados, rastreando el linaje hasta donde fuera posible. Adrián comprendía por qué recitar su linaje, los descendientes de Salazar Slytherin, sería un privilegio. Por otro lado, la noche estuvo marcada repetidamente por el extraño y agudo siseo de "muéstrale su lugar al chico". Y Bellatrix se desquició como un perro rabioso. Era una persona completamente distinta. Los conceptos de consuelo o instinto maternal estaban ausentes de sus carcajadas y maldiciones. Adrián había gritado, había suplicado. Se estremeció, sus dedos se deslizaron hacia un dolor fantasma de algo que se retorcía en su abdomen. Su repentino movimiento sacudió el libro que se balanceaba perezosamente sobre su regazo. Draco levantó la vista bruscamente, siguiendo el libro con expresión de fastidio. Su elaborada pluma de pavo real albina dejó de arañar el pergamino. ¿Ese libro es demasiado aburrido para tus prestigiosos gustos?, preguntó Draco, mirando desafiante a Adrián. No mentía que Adrián era muy exigente con sus libros, que los criticaba duramente. Lo dice el que sostiene la pluma de pavo real, respondió Adrián sin mucho sentimiento.
Draco simplemente frunció el ceño y volvió a mirar el libro de encantamientos y conjuros que no se enseñaban en el plan de estudios de Hogwarts. Espero que no estés planeando usar eso en Bulstrode, advirtió Draco, sin inmutarse ante la mirada de Adrián. No le hice nada a esa chica. Draco lo miró con evidente escepticismo. Es una ganga. Un estudiante de segundo año de Slytherin quiere un maleficio lo suficientemente único como para causar daño, pero lo suficientemente complicado como para no tener una solución rápida. Explicó Adrián. 3 galeones a por él. ¿Así que ahora también vendes tus servicios? Draco puso los ojos en blanco. Su tono dejaba claro que consideraba indigno de él que Adrián vendiera sus servicios. Te doy un hoz y le echas una maldición a Potter por mí. Necesitaría más que una hoz si quieres que cace a un profesor, gruñó Adrián, pasando a una página específica antes de girar y mostrarle a Draco el hechizo deseado. Draco lo leyó, con los ojos abiertos por la sorpresa ante la descripción. El hechizo de los dedos de gelatina hace que tu objetivo sea incapaz de sostener nada en las manos. No se enseña en las escuelas, y tiene una poción para revertir los efectos. Tarda 2 días en prepararse, dijo Adrián con seriedad, con un brillo perverso en sus ojos que desmentía su tono sereno. Bastante útil. Draco hizo una pausa. ¿Cuál era el conjuro para eso? Adrián cerró el libro de golpe y lo guardó en su bolso con la mirada perdida. Miró a Draco y le informó secamente que la información le costaría 3 galeones. Draco volvió a fruncir el ceño. Pero de todos modos le pagó a Adrián. Los alumnos de primer año de Slytherin entraron al gran comedor en busca de comida. El comedor estaba casi vacío. La gente intentaba mantenerse alejada, ya que lo estaban decorando para el banquete de más tarde. ¿Qué encantamientos crees que usan?, murmuró Blaise, lo suficientemente alto para que el grupo lo oyera. Adrián levantó la vista y vio una calabaza enorme que arrastraban por el suelo entre las mesas de Ravenclaw y Hufflepuff. Abrió la boca una vez que Theo lo miró expectante, la calabaza giró y Adrián se congeló junto a Theo. Ninguno, suspiró Adrián, resistiendo el impulso de caminar hacia las criaturas. Estamos acostumbrados a que actúe de forma tan misteriosa, ¿pero qué te pasa?, preguntó Draco arrastrando las palabras, mirando fijamente a Theo, quien balbuceaba sin apartar la vista de las criaturas. Theo podía ver a los Thestrals. No es nada, espetó Theo, con la voz un poco más aguda de lo normal. Estaba inquieto y parecía molesto. Adrián tuvo que estar de acuerdo. Sería sospechoso que un estudiante de primer año pudiera ver un presagio de muerte con tanta claridad. Los Thestrals eran absolutamente hermosos. Adrián se encontraba echando vistazos furtivos a los animales siempre que podía mientras se servía las verduras y frutas recién cosechadas. Las manzanas estaban en su punto justo de maduración. Mordió una con un crujido satisfactorio mientras observaba cómo los caballos alados ayudaban a colocar otra calabaza en su lugar. Salieron a trompicones del gran salón. Adrián se dirigió a sacar a Luthain de donde estaba dormitando en la habitación de Adrián, lanzando una mirada fulminante a Strix cuando el pájaro intentó morderle los dedos, y se dirigió a la biblioteca. Casi choca con Hermione, que estaba llorando y estaba demasiado alterada para ver con quién se había cruzado. Adrián parpadeó sorprendido, pero decidió ignorarla y se dirigió a la biblioteca a leer. Leía por placer, escuchando distraídamente a Luthain relatar lo que Adrián se había perdido durante su ausencia. El chico de Slytherin hizo una pausa, escuchando a Luthain describir cómo Blaise había escondido con mucho cuidado un libro que parecía sospechoso en un baúl cerrado. La información no era sorprendente, considerando que Blaise había introducido de contrabando un animal vivo en Hogwarts. Las consecuencias eran alarmantes. Si, por desgracia, Blaise era descubierto con el libro, suponiendo que fuera ilegal, fácilmente podría culpar a Adrián. Adrián también se preguntaba por qué Luthain, una serpiente apenas capaz de articular palabra, consideraba un libro sospechoso. ¿Y viste todo esto?, murmuró Adrián en voz baja. Ahora estaba completamente concentrado en su compañero. Sí, exclamó Luthain. Estaba tan frustrado por el Strix como Adrián. Habla palabra Cotello. ¿Cotello?, repitió Adrián en inglés, solo para asegurarse de que la traducción no hubiera cambiado la palabra. Luthain siseó con entusiasmo, lo que hizo que Adrián sonriera y volviera a colocar el libro en el estante. De todas formas, ya conocía todos los hechizos de ese libro. ¿Quieres leer más de 60 capítulos antes? Únete a mi Patreon ahora. Enlace. Patreon.com/Amelie796, quitar el, los miembros gratuitos recibirán 2 capítulos gratis. Comentario 0 comentario. Votar capítulo 42.
Un festín con mirada inquietante salió de la habitación, recorriendo con la mirada los patios y solo asintiendo en señal de reconocimiento a sus compañeros de Slytherin que lo nombraron brevemente. Había empezado a correr la voz, a las otras casas, de que poseía magia sin palabras. Al igual que los rumores de su trato. Calum no se había acercado a él, lo cual en sí mismo era sorprendente. Selwyn. Adrián se detuvo, miró por encima del hombro y maldijo mentalmente cuando vio a un Hufflepuff fornido y agresivo acercándose a él desde el final del pasillo. Sí, Macmillan. ¿Qué es eso de que hiciste un juramento con Susan? Siseó el rubio Hufflepuff, furioso. Yo no hago juramentos, corrigió Adrián, dejando claro con su tono que no le gustaba cómo se imponía el Hufflepuff. El chico rubio se parecía demasiado a otro chico que Adrián conoció. Entonces, ¿cómo se llama eso que hiciste con ella? Hago tratos. Sí, como tu serpiente viscosa, gruñó Macmillan enojado, sacando su varita para colocarla bajo la barbilla de Adrián. Luthain se encabritó, con aspecto amenazador y los colmillos desencajados. Luthain había crecido. Sus ojos brillaban y sus escamas relucían bajo la luz de octubre. Macmillan no vaciló, lo cual fue en sí mismo sorprendente. Apuesto a que están tramando algo malvado, dijo Macmillan. Eso es todo lo que hacen, patéticos. Te sugiero que bajes la varita. Estás armando un escándalo, reprendió Adrián con dureza. Aunque, para empezar, no creo que sepas ningún hechizo que valga la pena. Tienes razón, asintió Macmillan demasiado rápido. Sorprendentemente, el Hufflepuff bajó la varita. Antes de que Adrián pudiera reaccionar, Macmillan retiró el puño y golpeó al Slytherin. La cabeza de Adrián se echó hacia atrás. Macmillan se había golpeado la nariz. Sangraba levemente, lo que hizo enfurecer a Luthain. Eres una comadreja de tejón. Tu pelaje está agrio y sucio. Siseó Luthain. Algo en los insultos de Luthain y el pulso palpitante en el rostro de Adrián provocó que una creciente tensión de algo llegara a un crescendo. Se imaginó la risa de Bellatrix por todo esto. Adrián rió entre dientes, levantando una mano para detener la hemorragia lo mejor que pudo. Se quedó bizco, intentando mirarse la nariz. Su único ojo ya se esforzaba por hacerlo con las marcas cada vez más oscuras de un moretón. El rostro de Adrián cambió, desencajándose para parecer relajado con una sonrisa brillante y emocionada que separaba sus labios y lo mareaba. Macmillan parecía aturdido, sin esperar causar ningún daño. A Adrián le dolía el ojo y sentía la piel caliente y pulsante. Era una sensación familiar, ¿no me había dicho Bella siempre que una segunda sangre siempre estaba justificada? ¿Maestro? Preguntó Luthain en voz baja y tranquilizadora. Adrián lo ignoró. Ojo por ojo, dijo Adrián, sonriendo. Sentía el sabor de la sangre. Sus dientes estaban teñidos de rosa. ¿Por qué Macmillan no lo encontró divertido también? ¿Qué? Yo no, tartamudeó Macmillan, y los ojos de Adrián se dilataron y su nudillo crujió. Adrián sintió la euforia mientras su sangre y su magia llamaban a una llamada que aún desconocía. Fue claramente satisfactorio ver cómo los ojos de Macmillan se abrían de par en par al percibirlo sin duda. Macmillan sintió arcadas y se llevó ambas manos a la boca. Con una lentitud casi exagerada, Macmillan apartó una mano de su boca sangrante. Sujetaba el segmento inferior de un diente roto. Una ganga es una ganga, anunció Adrián, mirando a Macmillan a través de su mirada horrorizada. La próxima vez que pruebes algo, ya sabes qué esperar. Una de las alumnas de último año de Slytherin curó eficazmente el ojo morado de Adrián con una curiosidad persistente. Sabía quién era, probablemente una de las pocas alumnas de último año que realmente le creían. Su ojo fue curado, su nariz arreglada y llegó justo a tiempo para la fiesta de Halloween. Caminaba con Theo, quien últimamente se había encariñado bastante con Adrián. Probablemente porque incluso Theo era lo suficientemente inteligente como para reconocer, siendo su familia predominantemente oscura, que contar con un aliado fuerte era importante. Theo se sentó junto a Adrián, con Draco sentado al otro lado. Frente a ellos se sentaron Crabbe y Goyle, con Pansy a su lado. Daphne y Millicent estaban más abajo en la mesa, intentando evitarlos lo mejor que podían. Draco se burló cuando un grupo de murciélagos pasó cerca de los Hufflepuff y ellos chillaron. Son un montón de ovejas, murmuró Draco, intentando ignorar la risa estridente de Pansy. Es un mal diseño, espetó Theo, arrebatando una manzana de un cuenco cercano. Todas las casas tienen buenos rasgos menos esas. Creo que lo entiendo. Los Hufflepuff son demasiado leales a su propio bando, murmuró Blaise, sentándose al otro lado de Theo.
Demasiado leales a una sola persona. Adrián resopló silenciosamente, recordando lo sucedido ese día. Hablando de Hufflepuff, oí que un chico de Hufflepuff estuvo en la enfermería hace un rato, dijo Daphne, acercándose a Pansy y dirigiéndose al grupo. Sus ojos eran de una nitidez plateada. ¿Tienes algo que ver contigo, Selwyn? Adrián la miró sin comprender. ¿Enviaste a un chico a la enfermería? Preguntó Draco arrastrando las palabras. ¿El otra vez? Estaba implícito y todos lo sabían. Adrián cogió un panecillo, lo abrió y le puso un poco de mantequilla de manzana. No tengo ni idea de qué me estás hablando. También oí que Maricia Aldwin tuvo que curarse un ojo morado, añadió Daphne, con una leve sonrisa. Parece que quien quiera que haya sido le dio un buen golpe. Adrián sintió una punzada de ira. ¿Daphne también lo estaba desafiando? Draco miró fijamente a Adrián, quien observaba con calma de Daphne. Adrián negó con la cabeza con desdén, diciendo: he oído que al chico de Hufflepuff le faltan algunos dientes. Me pregunto por qué, si no tenía moretones. Daphne retrocedió, repentinamente más interesada en la comida de su plato. Los demás también parecieron interesarse un poco más en sus propias comidas. Todos sabían que no habían aprendido ningún hechizo para extraer dientes. ¿Adrián? Murmuró Theo en voz baja, tomando una gran rebanada de pavo jugoso. Adrián miró de reojo, al ver su expresión ligeramente avergonzada. Los temas de conversación habían cambiado. Todos estaban enfrascados en sus propios debates. ¿Sí, Not? Suspiró Adrián, volviéndose para mirar al chico rubio y delgado más directamente. El hecho de que Adrián usara su apellido pareció aumentar su ansiedad. ¿Qué eran esas cosas? Empezó Theo, moviéndose incómodo. ¿Que los demás no podían ver? Thestrals, respondió Adrián, mirando a través del pasillo donde un testral dormía cerca de la gran calabaza. Probablemente se quedaría para el festín y luego ayudaría a sacar las calabazas. Son presagios de muerte. Theo inhaló profundamente. ¿Quieres leer más de 60 capítulos antes? Únete a mi Patreon ahora. Enlace. Patreon.com/Amelie796, quitar el, los miembros gratuitos recibirán 2 capítulos gratis. Comentario 0 comentario. Votar capítulo 43. La carrera por la seguridad. Un testral es todo lo contrario a un unicornio o un pegaso. Nadie sabe cómo se reproducen ni cómo nacen. El ministerio los clasifica como criaturas oscuras. Adrián sonrió y miró a Theo a los ojos sorprendidos y perplejos. Solo quienes han presenciado la muerte en persona pueden ver a un testral. ¿Verdad, Not? Theo se estremeció casi instantáneamente. Amo. Adrián se detuvo y miró más allá de Not, hacia las grandes puertas que estaban entreabiertas. Creyó ver a su amigo moreno moviéndose rápidamente por el suelo hacia la mesa de Slytherin. Amo. Debe huir. Theo lo miraba con demasiada desconfianza como para arriesgarse a hablar con Lutain. En cambio, Adrián estiró el cuello, buscando a Lutain que se acercaba. ¿Selwyn? ¿Qué pasa? Preguntó Draco, mirando a su alrededor en busca de lo que veía. Adrián bajó el brazo y por fin vio a Lutain deslizándose por el suelo a la luz de la antorcha. Se oyeron algunos murmullos por la mesa. Algunos alumnos de último año notaron la serpiente. ¿Qué quiere esa cosa ahora? Murmuró Blaise, mirando a Adrián a los ojos. Blaise sabía que Adrián solía dejar la puerta abierta justo para su amigo. Amo, una criatura enorme está en los pasillos. Una criatura enorme. Torpe como un árbol. Espetó Lutain, deslizándose rápidamente por el brazo de Adrián y por encima de su hombro. Lutain había crecido. Empezaba a pesar como una cuerda pesada. Normalmente no viene aquí a menos que haya algo mal, reflexionó Adrián, frotando la cara de Lutain. Una criatura enorme, tan grande como un árbol. Un palo pesado. ¡Qué peste! Un humano enmascarado apareció y estaba allí. En una guarida oscura. Tan grande como un árbol. Humanoide y con un palo pesado, Adrián se tensó y al instante quedó confundido. ¿Cómo había logrado colarse un troll en el castillo? Debe haber algo en las mazmorras, dijo Adrián lo suficientemente alto para que todos lo oyeran. Algo peligroso. Escuchó a Pansy burlarse. Las grandes puertas se abrieron aún más mientras un James Potter jadeante corría hacia el pasillo, con el rostro serio y sin detenerse en absoluto a respirar. «Troll», gritó, usando su varita para amplificar su voz. «Troll en las mazmorras. Prefectos, controlen a sus estudiantes y escóltenlos de vuelta a las salas comunes». Esquilar inmediatamente saltó y corrió hacia su padre que había cortado el hechizo de amplificación.
Con un presentimiento, Adrián observó la mesa de Gryffindor mientras el salón estallaba en gritos. ¿Dónde estaba Hermione? Adrián agachó la cabeza para acercarse a Luthain y susurró entre los gritos. ¿Oliste a alguien más en las mazmorras? Sí, en una sala de agua. Fuerte y hedionda. Olor a mujer. ¿Hermione estaba en un baño de las mazmorras? Había un baño de chicas abandonado a unos pasillos del acceso a la sala común de Slytherin. No sería tan descabellado suponer que se había escondido allí de los Gryffindors. Adrián se levantó y se bajó del banco, y el resto de los estudiantes lo siguieron. Weasley y Terence aprovecharon la oportunidad y comenzaron a guiar a todos por los pasillos y escaleras hacia las mazmorras. Luthain se tomó su tiempo olfateando el aire, mirando a su alrededor y buscando al troll. Adrián no oyó nada y se apartó con cuidado, agachándose tras una armadura. El resto del grupo pasó rápidamente, dejándolo solo en el pasillo momentos después. Muy bien, Luthain, puedes estar atento por si encuentras al troll. Encontraré a la chica, murmuró Adrián, girándose para correr por el pasillo. Maldijo mentalmente el fuerte repiqueteo de sus zapatos, un sonido que resonaba y se distorsionaba de forma surrealista. Luthain siseó sorprendido cuando Adrián dobló una esquina, buscando frenéticamente la entrada del baño. Se le erizaban los pelos de los brazos en la penumbra del pasillo, y la amenaza inminente de que un troll anduviera suelto por ahí. Irrumpió por la puerta y al instante oyó unos sollozos silenciosos. Hermione, dijo Adrián sin rodeos, cerrando la puerta con llave y dirigiéndose a los cubículos. El sollozo se interrumpió de repente. ¿Adrián? Preguntó Hermione, con voz esperanzada. Abrió uno de los cubículos, con los ojos rojos e hinchados. ¿Qué estás? No tenemos tiempo, interrumpió Adrián, agarrándola del brazo con fuerza. Ignoró la palidez de Hermione al ver a Luthain de cerca por primera vez. Hay un troll suelto en el castillo, creo que es un troll de montaña, aunque podría ser un troll de roble. No te alejes, te llevaré de vuelta a los pasillos. Hermione se tambaleó ante la cantidad de información inesperada. Ambos se quedaron paralizados al instante cuando la puerta que Adrián había cerrado a propósito se abrió con un crujido. Maestro. ¡Qué mal olor! Siseó Luthain, adoptando una postura defensiva. Atrás. Instó Adrián, empujando a Hermione contra el cubículo mientras ambos entraban. Podían oír los fuertes pasos del troll que entraba pesadamente en la habitación, el eco sordo de los golpes al golpearse la cabeza contra los candelabros y el techo. Adrián sacó su varita, ignorando los frenéticos gestos de Hermione para que hiciera lo contrario. Miró por la esquina y vio al troll con cara de tonto que se pinchaba un espejo, confundido. Era un troll de montaña, después de todo. ¿Morde? ¿Morde? Preguntó Luthain con entusiasmo, flexionándose con entusiasmo, expectante. Cuando yo lo diga, corre, susurró Adrián, antes de darse la vuelta y marcharse bailando vals. El troll lo notó de inmediato, gruñó y alzó amenazadoramente el gran garrote de madera por encima de su cabeza. Rugió furioso y Adrián levantó lentamente su varita. Sin previo aviso, lo golpeó con fuerza. Incendio, murmuró Adrián. El garrote ardió al instante, quemándole las manos al troll. Estúpidamente, lo dejó caer, y la pesada madera ardiendo le rozó el hombro derecho. El troll gritó con fuerza, agarrándose el hombro y sollozando por las ampollas en las palmas. Adrián agarró a Hermione del brazo y la arrojó más allá del troll. Ella gritó, rodeó al troll corriendo y salió por la puerta rota. Adrián la siguió rápidamente. Había sido entrenado para correr rápido, pues normalmente lanzaban maldiciones agudas tras él. Una especie de adrenalina aterradora latía en su sangre. Supo al instante que este troll era más peligroso que cualquier cosa que Bella le hubiera lanzado. Con Bella tenía la seguridad de contrahechizos y pociones curativas. Ahí viene. Gritó Hermione, con lágrimas corriendo por su rostro. Adrián apuntó con su varita por encima del hombro sin mirar. Avis. Una pequeña bandada de canarios salió disparada de la varita de Adrián. Hermione dobló una esquina justo delante. Adrián dobló la misma esquina, sobresaltado al ver una armadura levitando sobre su cabeza. El troll pasó a su lado a trompicones, y la armadura cayó sobre la criatura. El peso conjunto de las placas de metal y la cota de malla fue tan grande que dejó al troll inconsciente. Adrián respiró agitadamente para recuperar el aliento. Hermione tenía una sonrisa sin aliento, mirando a Adrián agradecida. Vuelve a tu sala común, evita a los profesores, jadeó Adrián, asintiendo bruscamente antes de correr hacia el pasillo perpendicular. Adrián sonrió mientras entraba a la sala común sin ver a ningún profesor.
Qué lástima que Snape estaba a mitad de una palabra, dirigiéndose a la casa Slytherin, cuando Adrián logró colarse. ¿Quieres leer más de 60 capítulos antes? Únete a mi Patreon ahora. Enlace. Patreon.com/Amelie796, quitar el, los miembros gratuitos recibirán 2 capítulos gratis. Comentario 0 comentario. Votar capítulo 44. Una petición inesperada. Sirius Black, un auror jefe de sector y amigo íntimo de James Potter, junto con Lily Potter, una especialista en protecciones y encantamientos, marcharon a Hogwarts el día después de que el troll fuera capturado. El troll fue encontrado 3 pasillos más allá de la sala común de Slytherin. Se informó que sufrió quemaduras de segundo grado en las manos, se dislocó el hombro derecho y sufrió una conmoción cerebral leve. Un pequeño equipo de aurores lo hechizó con cautela y lo transportó a un lugar desconocido. El hecho de que las heridas del troll fueran de conocimiento público provocó rápidamente un cambio descontrolado en la dinámica estudiantil. Los estudiantes comenzaron a sospechar unos de otros, y la tensión entre las casas estaba a punto de estallar. Los Hufflepuff se enfadaban con los Ravenclaw. Justo el otro día, un estudiante de último año de Gryffindor terminó en la enfermería tras derribar a otro estudiante por las escaleras. Adrián estaba agradecido de que Luthain no hubiera mordido a la criatura, si ese fuera el caso solo habría muy pocos sospechosos. A Draco le pareció divertida la situación, disfrutando de la satisfacción de tener finalmente a Adrián bajo la ira de Snape. Adrián casi había recibido un castigo por colarse en la sala común en un momento tan inoportuno. La única razón por la que no lo había recibido era su impecable historial. Una vez que encontraron al troll con quemaduras, a pesar de las pruebas previas que indicaban lo contrario, comenzaron los rumores. Su misteriosa tardanza, junto con las heridas del troll, lo convirtieron en el único sospechoso a ojos de sus compañeros de casa. Claro que, en un castillo lleno de estudiantes, algunos de ellos mayores de edad, sería absurdo que profesores y aurores interrogaran a un niño de 11 años. Eso no disuadió a Draco, quien tomó como misión personal sonsacarle la verdad a Adrián. Parece curioso que un troll estuviera en el castillo, dijo Draco arrastrando las palabras, moviendo una pieza de ajedrez una casilla hacia adelante. Blaise miró con el ceño fruncido a su oponente, pensando rápidamente en contrarrestar la jugada. Debió ser un hechizo tremendo para traerlo aquí, comentó Theo, tan nervioso como siempre. Debió ser un hechizo tremendo para derribarlo. Si fue un hechizo. La voz de Draco se fue apagando, con las implicaciones pesando sobre él mientras, una vez más, sus ojos plateados se posaban en Adrián y su libro característico. Todos ustedes no están entendiendo el punto, dijo Adrián con un suspiro, pasando una página distraídamente con 2 dedos. Alguien, que no es un estudiante ni miembro del personal, trajo un troll de montaña vivo a Hogwarts, pasando las barreras. Blaise puso los ojos en blanco. Tranquilo, Harry. Adrián se puso rígido de repente, tensando todo su cuerpo hasta el punto de temblar minúsculamente. ¿Qué? ¿Me llamaste? Preguntó, forzando la naturalidad a pesar de la creciente oleada de ansiedad y rabia. Sus piernas se tensaron espasmódicamente, con un esfuerzo brutal por contenerse para no saltar y golpear a su compañero de cuarto. Adrián deseaba verlo ahogarse. Cómo la escena pasó ante sus ojos con el gruñido primitivo de Adrián y sus dedos apretándose contra la garganta agitada, Blaise parpadeó perezosamente, aburrido. Harry. Te llamas Adrianus, ¿verdad? Adrián se estaba haciendo viejo, me gusta, intervino Theo, estremeciéndose rápidamente y alejándose una vez que notó el rostro de Adrián. No. Zabini, cambiarás de habitación con Not. Blaise hizo una pausa. Y ni hablar de qué, Coltello susurró Adrián, cerrando el libro de golpe. Su congelamiento había terminado. Ahora rodaba con los movimientos espasmódicos de una violencia apenas contenida. Blaise abrió mucho los ojos y se le dilataron las fosas nasales. ¿No? Preguntó Adrián, con la voz sospechosamente aguda y temblorosa. Entonces vete. La mandíbula de Blaise se tensó, pero él se rindió con un brusco asentimiento. Sin darse cuenta de los peligros que corría al acercarse, un estudiante de un año superior avanzó desde el otro lado de la sala común de Slytherin. ¿Adrián Selwyn? Arrogante o despreocupado, un alumno de último año se dirigió al grupo con indiferencia. Theo señaló a Adrián sin decir palabra, su delgado rostro aún mostraba una leve señal de alarma. Blaise se recuperó primero, gimiendo con fuerza de frustración al ver que Draco, una vez más, lo había acorralado. Como si el sonido hubiera roto un hechizo tácito, la atmósfera se rompió y se desvaneció. ¿En qué puedo ayudar?
Preguntó Adrián con voz monótona, relajando los puños y parpadeando 3 veces para recomponerse. Haces cosas por la gente, ¿verdad? Preguntó el chico, con aspecto incómodo al comprender lo bruscos que eran los 4. Adrián asintió levemente, confirmando lo que ya era casi de dominio público. ¿Podrías reunirte con otro estudiante y traerme algo? Preguntó el chico, tratando de ocultar su instintivo cambio de peso. Considerando lo sospechoso que esto ya sonaba, no hacía falta mucha suposición para suponer a quién tendría que ver Adrián. ¿Voy a visitar a Calum? Suspiró Adrián. No hago las cosas por pura generosidad. ¿Qué corazón? Murmuró Draco, moviendo una torre para adelantar al caballo mal ubicado de Blaise. ¿Quieres leer más de 60 capítulos antes? Únete a mi Patreon ahora. Enlace. Patreon.com/Amelie796, quitar los miembros gratuitos recibirán 2 capítulos gratis. Comentario 0 comentario. Votar capítulo 45. La apuesta inesperada de Hermione. El chico se sonrojó, avergonzado o molesto. Metió la mano en su bolso, que estaba encantado de ser más grande de lo que parecía. Tras hundir el brazo hasta el codo en las entrañas del saco marrón, sacó un paquete envuelto en papel marrón. 2 frascos de poción para dormir sin sueños. Los conseguí en la enfermería hace un tiempo. ¿Todavía están en buen estado?, instó el chico. Adrián arrancó el paquete y, distraídamente, tocó el borde del papel. ¿Los estudiantes mayores no preparan esto? Adrián arqueó una ceja, decepcionado con la oferta. ¿En qué es mejor que lo que yo puedo conseguir? Es Pomfrey, parpadeó el niño, atónito, los consigue en San Mungo. Adrián sospechaba que en realidad las había comprado a una empresa proveedora de pociones, no directamente a San Mungo. Tener pociones de calidad industrial en lugar de confiar ciegamente en las habilidades de alguien para prepararlas era beneficioso. Adrián dejó el paquete junto a él en el sofá, tomó su varita y ofreció el extremo con delicadeza. El chico parpadeó confundido, pero apretó el extremo de madera entre el índice y el pulgar. Pedlemus, ahí tienes. Cumpliré nuestro trato. ¿Cuándo y dónde? Interrogó Adrián en voz baja, obteniendo la información pertinente. El chico, Dirik, se fue. ¿A eso te dedicas? Preguntó Draco, mucho más interesado tras haber presenciado el intercambio de primera mano. ¿Trabajas en pequeños arreglos? He ganado más de 50 galeones, y ni siquiera son vacaciones, comentó Adrián, arqueando una ceja ante la expresión de asombro de Draco. Es un negocio excelente. Adrián subió los escalones con rapidez y precisión. Sus zapatos, cambiados por suelas blandas, le permitieron subir los escalones prácticamente en silencio. Al llegar a lo alto de la escalera, giró a la derecha y vio cómo el tenue resplandor del sol poniente iluminaba el puente cubierto. Una figura alta se apoyaba en uno de los arcos, contemplando la vista del lago negro. ¿Ha pasado tiempo, Calum? Adrián sonrió cortésmente, pasando junto a las salas de calefacción. El frío casi invernal le atravesaba la capa sin piedad. Calum se giró y miró a Adrián con el ceño fruncido. ¿Qué haces aquí, chico? Dirik te manda saludos, explicó Adrián, extendiendo 2 galeones que Calum agarró con cautela. A su vez, Calum sacó 2 frascos de algo oscuro y se los entregó. Adrián los agarró con sus manos, mucho más pequeñas. Cuidado, es todo lo que tengo, advirtió Calum. Mírate, un vendedor de pociones. Adrián rió entre dientes, guardándose los 2 frascos en el bolsillo. Calum frunció el ceño, a punto de decir algo más. No lo hizo, sino que pasó como un rayo junto a Adrián a través de las barreras de regreso al calor del castillo. Adrián lo siguió poco después, aunque la vista desde el puente era increíble, prefería ir vestido más apropiadamente para el calor. Bajaba las escaleras cuando se topó con Hermione. La chica se sonrojó furiosamente, pero parecía decidida, con aires de superioridad moral. Adrián, resopló, poniendo sus manos en sus caderas dramáticamente de una manera que le recordó a Draco, quiero hacer una apuesta. Adrián parpadeó, demasiado consciente de los frascos en su bolsillo. Tratos. Hago tratos. ¿Tienes monedas? Se desinfló al instante, la bravuconería de Gryffindor se desvaneció de su cuerpo como el agua de un lavabo al destaparlo. Se mordió el labio, una horrible costumbre con dientes como los suyos, y negó con la cabeza vacilante. Adrián sintió una oleada de asco. ¿De verdad otros se habían rendido ante una expresión tan lastimera? Bella le habría enviado algo memorable si alguna vez hubiera intentado una expresión tan desagradable. ¿Puedo hacer otros tratos, favores? ¿Qué necesitas? Preguntó Adrián, ladeando la cabeza con curiosidad.
Estoy intentando averiguar algo sobre este nombre. Se mordió el labio, insegura. No parecía motivada a darle más información antes de que llegaran a un acuerdo. Adrián sacó su varita y le ofreció la punta a Hermione. Sujétala, lanzaré el hechizo. Si no lo hago, no se esperará que me ayudes más adelante. Hermione asintió y la agarró con cuidado. Vendedor ambulante. Sus ojos se abrieron de par en par al sentir el cálido cosquilleo. Adrián guardó su varita en el bolsillo. ¿Con qué necesitas ayuda? Nicholas Flamel, exclamó Hermione, ansiosa por su ayuda. Sé el nombre, pero no recuerdo de dónde. Flamel, Adrián recordaba ese nombre. El anciano había trabajado junto al homónimo de Luthain. Generalmente creaba hechizos de transmutación. Ingredientes para la alquimia y la metalurgia. Lo averiguaré. ¿Dónde está la sala común de Gryffindor? Preguntó Adrián con calma. Hermione, obediente, explicó que la sala estaba detrás del retrato de la mujer gorda, justo al lado de las escaleras. Ahora todo lo que Adrián tenía que hacer era averiguar por qué Flamel era lo suficientemente importante como para que Hermione hiciera un trato con él. ¿Quieres leer más de 60 capítulos antes? Únete a mi Patreon ahora. Enlace. Patreon.com/Amelie796, quitar el, los miembros gratuitos recibirán 2 capítulos gratis. Comentario 0 comentario. Votar capítulo 46. El entrenamiento inquebrantable de Bellatrix. Adrián regresó al gran tren, preparado para transportar a los estudiantes de vuelta a la estación de King's Cross. Había empezado a nevar, un espectáculo agradable que Adrián rara vez había visto desde que vivía en la Baja Inglaterra en lugar del norte de Escocia. Apartó la mirada al bajar del carruaje. Los testrals resoplaron ruidosamente, sin que saliera vapor de sus fosas nasales hundidas. Adrián volvió a conseguir un compartimento individual. Esta vez, llevaba consigo su baúl, ligero como una pluma y ligeramente encogido para maniobrar mejor. ¿Vas a casa? Preguntó Luthain, mirando alrededor del compartimento y chasqueando la lengua como un loco. Las ratas de casa saben mejor. Eso es porque estás malcriado, murmuró Adrián en voz baja, metiendo la mano en el otro bolsillo para sacar una pluma rota que había guardado una noche en la biblioteca. Lo sostuvo sin apretar, haciendo girar el eje roto y las aspas partidas entre sus dedos. Tiró suavemente de los susurros vibrantes bajo su piel, sintiendo un hormigueo en los dedos que casi le quemaban justo debajo de las uñas. La pluma tembló, cambiando y deformándose en una lenta y grotesca transformación. Los bordes afilados vibraron en el límite de la comprensión antes de deformarse en un tono marrón. La masa de la pluma se expandió y luego se encogió, burbujeando en la superficie como las pociones fallidas de Crabbe. Se estremeció en una extraña maraña de magia, algo salvaje y desenfrenado, obligado y encadenado a obedecer la concentración y el deseo de Adrián. Se asentó y se enfrió rápidamente, completa y flácida, con la forma de un ratón muerto. Luthain lo olió inmediatamente, su cabeza giró y vaciló mientras su lengua se asomaba a través del pequeño agujero en su mandíbula frontal y parpadeaba incesantemente. Adrián sonrió sin palabras, con la mente saciada, aunque un poco agotada, por la excitación adrenal que le produjo la liberación de su magia. Hacía un tiempo dolorosamente largo que no tenía motivos para liberar su intención y moldear algo a su gusto. ¿Mío? Preguntó Luthain con entusiasmo, bailando instintivamente hacia el roedor. Mío sigue siendo mío si dices que no. Esto es mío. La puerta del compartimento se abrió deslizándose al mismo tiempo para presenciar no solo las mandíbulas de Luthain desencajarse para consumir un roedor flácido, sino también la desconcertante sonrisa despreocupada en el rostro de Adrián. Maldita sea, suspiró Draco. Eso es más aterrador que la triple detención con Filch. La sonrisa de Adrián desapareció al instante y su expresión volvió a su habitual tono de inexpresividad. Giró la cabeza y le dirigió a Draco una de sus miradas más secas. El cabello de Adrián seguía alborotado, lo que arruinó parcialmente su recién descubierta compostura. ¿Por qué estás aquí? Draco ignoró la pregunta y, en cambio, se sentó frente a Adrián. Observó a Luthain un momento con expresión tensa. Mi padre siempre organiza el baile de Navidad, empezó Draco, con la cabeza bien alta. No podré asistir, interrumpió Adrián a Draco, y añadió apresuradamente. No pretendo ofender a su noble casa. Habría sido un placer, aunque lamentablemente en mi familia las tradiciones de Navidad son más. Adrián se quedó callado, antes de ofrecer una sonrisa irónica. Es difícil de explicar. Los ojos de Draco estaban nublados, aunque asintió con firmeza, mostrando comprensión. Se levantó, recatado y correcto, antes de dirigirse a las puertas del compartimento y detenerse.
Espero recibir regalos navideños de tu parte, Adrián. Obviamente, será correspondido. Adrián hizo un leve movimiento de asentimiento. Obviamente. Adrián regresó a la casa de los Lestrange entre fuertes gritos de Bella y bruscas bienvenidas de su marido y su cuñado. Bellatrix era brusca, agarrándole el brazo con entusiasmo y con tanta fuerza que le dejó moretones bajo la piel. Él se lo devolvió brevemente, retrocediendo un paso mientras los ojos de Bellatrix le escrutaban el rostro para apreciar su nueva apariencia. Tienes el pelo demasiado largo, dijo ella, chasqueando la lengua, agarrando con fuerza los largos mechones, que se apartaban de su frente para no taparle la vista. ¿Has adelgazado? Es poco probable considerando la ridícula cantidad de pudín y pasteles en cada comida, refutó Adrián, haciendo que Bellatrix se retorciera de alegría. Estaba ansiosa, lanzando hechizos hacia arriba contra los crujidos y chirriantes soportes sobre sus cabezas. Adrián mantenía su varita apuntada, listo para un hechizo de protección por si el hechizo de Bella acababa rompiendo el techo. Edwin regresó y se acomodó felizmente en la lechucería. Había entrado en el amplio comedor y le había entregado un ratón que aún respiraba a Lutain para expresar su satisfacción. La serpiente en cuestión ya había comido antes, y a Edwin no le importó su negativa, y en su lugar se dedicó a comer con deleite. Las vacaciones de Navidad no fueron especialmente agitadas, aunque comparadas con la rutina diaria de Hogwarts, estuvieron repletas de una incesante serie de ejercicios y peleas. Bellatrix, personalmente, insistía en que Adrián había olvidado todo lo que había aprendido, y se tomó su tiempo para prolongar sus combates hasta que Adrián casi gimió en el suelo. El tercer día de las vacaciones de invierno, Adrián logró realizar el impresionante hechizo, aunque rudimentario y débil en poder, tomó a Bella con la guardia baja lo suficiente como para que le golpearan el codo y se tambaleara hasta el suelo. ¿Quieres leer más de 60 capítulos antes? Únete a mi Patreon ahora. Enlace. Patreon.com/Amelie796, quitar el, los miembros gratuitos recibirán 2 capítulos gratis. Comentario 0 comentario. Votar capítulo 47. Regalos no deseados. El cuarto día, estaba decidida a repetir el hechizo hasta que no le resultara ningún esfuerzo, sin importar la cantidad de veces que tuviera que despertarlo. Adrián se desplomó en el suelo, con la mano agarrando su hombro donde un rojo carmesí lloraba por una maldición cortante. Bellatrix cruzó las piernas y se sentó frente a él con una mirada feroz. Le dio un codazo en el brazo, ignorando su siseo de dolor, y se lamió el enrojecimiento de las uñas oscuras. Tu padre quiere que aprendas oclumancia, le informó a Adrián, lo que provocó que éste se congelara. El dolor en su brazo se sintió repentinamente insignificante. ¿Qué? Susurró, llevando las rodillas hacia el pecho y agarrándolas con cuidado. No sé cómo hacerlo, confesó Bellatrix. Dijo que mi cerebro es un poco demasiado, sus ojos se iluminaron con un fuego enloquecedor, demasiado confuso. ¿Cuándo quiere que lo aprenda? Adrián tragó saliva, sintiendo la ansiedad subirle por la garganta y un zumbido nauseabundo en el estómago. ¿Cuánto tiempo tengo? ¿Verano? Preguntó, ladeando la cabeza mientras entrecerraba los ojos para ver la nada. ¿Verano, creo? No es mucho, susurró Adrián, apretando el puño con un espasmo. Bellatrix actuó como si la información no fuera nueva. Podría haberle dado más tiempo. Podría habérselo dicho. Casi vio un filtro deslizarse sobre sus ojos, algo oscuro que le nublaba la visión. Miró a Bella, con una frialdad tan íntima, y con un crujido de nudillos, ella quedó atrapada de repente en la caótica mezcla de gritos y risas. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Espetó Adrián, entre histeria y furia. Podrías haberme dado más tiempo. La soltó, y la presión se desvaneció cuando las manos que lo presionaban en el cráneo lo soltaron. Ella cayó al suelo, aún riendo, aunque solo sonaban sin aliento. Porque, dijo su voz burbujeando entre sus labios aún temblorosos, es divertido cuando haces esto. ¿Te parece gracioso? Preguntó Adrián con una voz sorprendentemente fría. Giró la cabeza, intentando que algo en su cuello crujiera de un lado, aunque se negaba a hacerlo. La apretó, sintiendo una opresión en el pecho al ver que ella se negaba a respirar. Ella sufrió un espasmo en el suelo, incapaz de reír con el aire que le arrebataban los pulmones. Me has puesto en una situación delicada, Lestrange. La voz de Adrián era gélida. Otra vez no. Él la soltó y se alejó. Adrián pasó el día de Navidad con Lutain acurrucado sobre una pila de toallas tibias y Edwig encaramada en las ramas de un árbol desagradablemente grande en la sala de estar.
Rodolphus y Rabastan se ausentaron con frecuencia los días previos a la festividad, aparentemente en misiones para reclutar o chantajear a magos. El día de Navidad, estaban apaleados con huesos rotos y ojos morados, todos en diversos estados de curación. Ignoremos eso, resopló Bellatrix, deslizando una peligrosa caja envuelta hacia Adrián. Ábrela. Adrián lo hizo, tirando de la cinta para soltar el papel. Era una caja, y dentro había una sola llave. Lo levantó con aire interrogativo, a lo que Bellatrix explicó que era la llave de la casa donde creció. No comprendía la compulsión ni el anhelo de Adrián con cada libro a la vista, pero reconocía que la vasta colección de libros y pergaminos que pertenecía a la familia Black albergaba una valiosa riqueza. Rodolphus le regaló un diario, uno grueso y negro que Adrián designó de inmediato para llevar la cuenta de todos los tratos. Rodolphus también le dio varios objetos que, si bien demostraban esfuerzo, no demostraban que conociera muy bien a Adrián. Calcetines, un par de botas nuevas, golosinas para Edwin y una poción para que Lutain la ayudara durante las mudas. Rabastan fue un poco más allá y le dio un tintero hecho con la garra de una criatura mágica y una colección de pociones en pequeños frascos. La mayoría probablemente de contenido cuestionable. Había otro regalo en una cajita con papel plateado repujado. Al observarlo más de cerca, Adrián se dio cuenta de que el repujado era en realidad un delicado diseño de plumas de pavo real. ¿Los Malfoy?, preguntó Adrián, mirando a Bella, quien se encogió de hombros y miró el periódico. Adrián lo abrió, levantando la tapa negra hasta que vio la tela negra brillante. Lo sacó con cuidado. El material parecía casi seda, aunque probablemente era mucho más fuerte. ¿Por qué Malfoy me regalaría algo? Sacó toda la masa de la caja y se quedó paralizado al descifrar una escritura borrosa en el fondo. Demostrarás tu valor no estaba firmado, y no era necesario. Sacó la tela y la desdobló. Era una capa. Los adornos eran de plata con cierres de marfil, similares a los de las máscaras de mortífago. La cola de la capa estaba hecha jirones. Algunos hilos rozaban el suelo, mientras que otros, desgarrados, solo le llegaban a la pantorrilla. La tela era sedosa y gélida en comparación con el resto de la capa. Adrián, habló Bellatrix en voz baja mientras se inclinaba para ser escuchada, el señor oscuro te ha nombrado su heredero, sus labios casi tocaron su oído, Cerastes. Como una víbora dispuesta a atacar, Adrián sintió que los gruesos espirales de algo debajo de su piel se tensaban. Se había quedado sin tiempo después de todo. ¿Quieres leer más de 60 capítulos antes? Únete a mi Patreon ahora. Enlace. Patreon.com/Amelie796, quitar el, los miembros gratuitos recibirán 2 capítulos gratis. Comentario 0 comentario. Votar capítulo 48. Encuentros en Gryffindor. Draco cumplió su palabra y el regalo que Adrián le envió. Adrián estaba bastante divertido con las grandes colecciones de chocolate Honeyduques cortesía de Pansy. Blaise le envió una gran rama en espiral de un alcornoque, Lutain dijo que el aroma era realmente divino. Draco le regaló un libro impresionantemente grueso sobre hechizos avanzados, que era interesante, pero palidecía ante la colección única de hechizos oscuros de la propia biblioteca de Noit. Esperemos que todos sus compañeros de clase apreciaran las plumas doradas que les envió. Bellatrix cumplió su palabra y se apareció a los dos en la casa de la familia Black. Había algo en la casa extrañamente reconfortante, algo oculto en el polvo y la mugre de varios centímetros de espesor o en las tapas de cuero agrietadas de antiguos tomos. Se marcharon después de muchas horas. Bellatrix se apareció 2 veces para acomodar baúles llenos de libros cuidadosamente seleccionados de los estantes que llegaban hasta el techo. Regresar a Hogwarts fue agradable, aunque solo pudo dedicarse a la lectura de 2 de sus nuevos libros. Por suerte, ambos eran sobre oclumancia, que ahora ocupaba un lugar destacado en su mente. El concepto de la oclumancia consistía en crear barreras mentales para impedir que un usuario de legeremancia se afianzara y manipulara sus pensamientos o recuerdos. Parecía una habilidad difícil. Adrián dudaba que pudiera aprenderla en tan poco tiempo. Las salas comunes de Slytherin estaban tal como las habían dejado, su habitación prácticamente igual. La única excepción fue Theo, que pegó carteles de un equipo de Quidditch que Adrián no reconoció. Adrián sintió que, durante su ausencia durante las vacaciones, su papel como intermediario de información se había vuelto, si no de dominio público, ampliamente conocido en la guarida de las serpientes. Su diario de cuero se llenaba poco a poco de tinta, anotando los nombres y los detalles de los tratos que había cerrado y las ventajas que obtendría. El resto del año se presentaba muy interesante. Lo siento, pero si no sabes la contraseña, empezó la dama gorda, con un tono objetable.
Lo sé, interrumpió Adrián, cruzándose de brazos. Pero si pudieras pasarme un mensaje, la dama gorda se tambaleó, mirando insegura a los otros retratos que susurraban. Por suerte, no tuvo que decidirse mientras el cuadro se balanceaba hacia afuera. Un alumno de último año se tambaleó hacia atrás y cayó en el agujero, sin esperar que Adrián estuviera allí. ¿Qué? ¿Quién eres? Balbuceó el chico, antes de mirar a Adrián con recelo. Espera, ¿eres una serpiente? ¿Podrías traer a Hermione Granger? Dijo Adrián con calma. ¿O quizás podrías dejarme entrar? El de último año miró a Adrián como si le hubieran salido astas de ciervo. Sí. Amigo de Potter, ¿verdad? Me sonaba el nombre, murmuró en voz baja, antes de darse la vuelta y desaparecer de nuevo en la fortaleza de Gryffindor. Adrián contó lentamente. Exhaló y contuvo la ira mientras la pintura volvía a girar lentamente. Muy bien, serpiente. Entra. Pero te estamos vigilando. Adrián asintió en señal de comprensión al cruzar el alto borde y entrar a trompicones en la torre. Estaba decorada con colores cálidos, principalmente rojos y dorados. Una chimenea brillante y alegre y muebles de terciopelo desgastados hacían que la torre pareciera el interior de una tienda de antigüedades del callejón Diagon. Adrián. Exclamó Hermione, levantándose de un salto del sofá donde había estado leyendo sola. Oliver dijo que estabas aquí, pero no me lo creí. Adrián sonrió cortésmente y aceptó su abrazo con torpeza. Luego, metió la mano en su bolso y sacó un delgado pergamino. Señorita Granger, creo que tengo información para usted. Los ojos de Hermione se iluminaron y lo condujo con entusiasmo hasta un diván. Él le entregó el pergamino, observándola con fingido desinterés mientras ella leía la biografía de Nicholas Flamel. Se quedó boquiabierta y se pasó las manos por su espesa cabellera. Adrián, esto es increíble. Sus ojos brillaron con la nueva información, y luego se mordió el labio inferior con ansiedad. ¿Podrías averiguar algo más para mí? Es probable, aunque puede llevar tiempo. ¿Sabes cómo superar a un cerbero? Adrián hizo una pausa. ¿Un Cerberus? ¿Estás seguro de que no es un Kerberos ni un Garm? Hermione parpadeó, completamente desconcertada, antes de morderse el labio de nuevo. Es grande. Realmente grande. Tiene pelaje oscuro y parece un Bull Terrier. Pero tan grande como un árbol. ¿No tiene serpiente en la cola? Preguntó Adrián secamente. Hermione solo pareció confundida. Bueno, eso es un cerbero. Los cerberos tienen debilidad por cualquier tipo de música. Los hace dormir al instante. Hermione se puso de pie de un salto y envolvió a Adrián en un abrazo una vez más. Oye. Suéltala. Adrián estiró el cuello y solo vio cabello rojo antes de sentir un puñetazo en la mejilla. ¿Quieres leer más de 60 capítulos antes? Únete a mi Patreon ahora. Enlace. Patreon.com/Amelie796, quitar el, los miembros gratuitos recibirán 2 capítulos gratis. Comentario 0 comentario. Votar capítulo 49. El fin del año. Su cabeza se giró bruscamente, Hermione saltó y empezó a regañar a quienquiera que lo hubiera agredido. Adrián comenzó a recitar un mantra para calmarse, intentando controlar sus emociones. Una pequeña bofetada no servía de nada. Un pequeño hechizo curativo podría arreglarlo una vez que se fuera. Había sufrido heridas más graves, pero la persona que tenía la mano unida no le ayudaba precisamente en esas circunstancias. Ronald. Este es Adrián. Regañó Hermione. Nunca dijiste que él también era un idiota viscoso. Nos está ayudando. Hermione frunció el ceño. Y no puedes atacarlo así, ¿cómo qué? Como un idiota. Basta. Gritó una nueva voz, una que hizo que todo Adrián silbara y se enroscara para azotar y matar. Se retorció al instante. Su espalda se encorvó al encorvarse y sacar su varita. Su rostro cambió de una relajación forzada a una expresión herida y cruel. Hazla entrar en razón, Esquilar, dijo Ron frunciendo el ceño. Se ha vuelto loca. Yo no he. Esquilar Potter. Adrián se levantó, apartando la mano de la cara y manteniéndola en alto. Echó los hombros hacia atrás de una forma que pareció dolorosa y esbozó una leve sonrisa. He oído muchísimas cosas interesantes y disfruto. Adrián se levantó del sofá y dio unos pasos, estrechando la mano extendida de Esquilar, desconcertada. Cosas interesantes. Hermione resopló. Adrián encuentra información. Ayudó a Pavarti antes de las vacaciones con ese hechizo para las ojeras. Adrián asintió levemente, confirmando la información. Su mirada no se apartó de la suave mezcla avellana, entre azul y verde, de Lily.
¿Encontró esto?, susurró Hermione, entregándole el pergamino que Esquilar, forzosamente, le interrumpió la mirada a Adrián para que lo abriera. Esquilar se quedó mirando un instante, leyendo la singular caligrafía de Adrián, con su forma de araña. Ron lo agarró y entrecerró los ojos para leer la letra pequeña del uniforme. ¿Lo escribió una rata? Hermione le dio un golpe en el brazo. Esquilar hinchó una mejilla, con una expresión torcida mientras examinaba la escritura con más recelo. ¿Tú escribes esto, amigo? Las manos de Adrián se crisparon con el impulso apenas contenido de estrangular a Esquilar. ¿Puedo pedirte que hagas mi ensayo de pociones? Bromeó Ron, aunque su expresión cambió a estupefacción cuando Adrián asintió brevemente. Ronald, Adrián reparte apuestas. Hermione intentó explicar. Tratos y cosas así. ¿Tratos? La expresión de Esquilar era más crítica, y con una mano se frotó el borde de la mandíbula, bajo la oreja izquierda. Eso suena un poco sospechoso, amigo. Ten cuidado con quién regateas. Adrián sintió el comprensible impulso de abofetear al chico, tal como lo había hecho Weasley antes. Por supuesto, Adrián sabía perfectamente que se trataba de un asunto complejo, y que Esquilar Potter criticaría su trabajo. Esquilar lo tenía todo en sus manos, o sea, simplemente no quiero que te metas en asuntos difíciles, interrumpió Esquilar con picardía. Si es así, avísanos. Una amiga de Hermione es amiga mía. Adrián tuvo que trabajar por todo. No me importaría que le dieran una paliza, murmuró Weasley, todavía lo suficientemente alto para Adrián. Weasley no conocía el dolor como Adrián. ¿Si eso es todo lo que necesita, señorita Granger?, preguntó Adrián con rigidez, retrocediendo unos pasos para mirar con fiereza a Hermione, quien se sonrojó y negó con la cabeza. Entonces me despido. Mucha suerte en sus aventuras. Se giró y salió de la torre tan rápido como pudo. El aire había comenzado a llenarse y volverse sofocantemente caliente. Se preguntó por un instante qué se sentiría al matar al famoso Esquilar Potter. El resto del año transcurrió casi como una bruma primaveral. Todos estaban atrapados en la repetición sin sentido de clases y tareas, estudiando el material una y otra vez a la sombra de los exámenes inminentes, de modo que un día parecía fundirse con el siguiente. Los años superiores estaban tranquilos, extrañamente tranquilos, mientras desaparecían a donde quiera que iban a estudiar. Y entonces llegaron los exámenes e incluso Adrián se encontró concentrado en sus estudios. Su oplumancia seguía siendo desesperante, pero ya casi no tenía tiempo para preocuparse por eso. Cuando no estudiaba, él y Lutain estaban agobiados por el letargo. Adrián casi se había olvidado por completo de Hermione y sus preguntas hasta que llegó el banquete de despedida, cuando la copa de la casa fue robada injustamente de Slytherin y otorgada a Gryffindor. Una vez que salió del letargo que acompañaba a los exámenes, Adrián se dio cuenta de que el trío dorado, como el resto de la escuela, había comenzado a referirse a los tres: Esquilar, su mascota Weasley y Hermione Granger, habían pasado el Cerberus con su ayuda y se habían aventurado en las profundidades encantadas del corredor prohibido en el tercer piso para recuperar la piedra filosofal. Aunque el premio sería maravilloso, el riesgo que lo rodeaba era demasiado grande. Evidentemente, había atraído algo al castillo, algo que había dejado entrar al troll, había atacado a Snape, un par de estudiantes de último año murmuraron al verlo cojear, y se había aventurado tras el legendario artefacto. El trío probablemente era consciente de la amenaza y actuó en consecuencia para detenerla. Adrián reflexionó sobre qué tonto descarriado intentaría colarse en el castillo incluso si Dumbledore se marchara por un día. El gran comedor se llenó del caos resonante de silbatos y aplausos. Las tres mesas celebraron al ver cómo los estandartes verdes se tornaban rojos con un floreo. Los fuegos artificiales crepitaban en el cielo encantado, iluminando las muecas y los ceños fruncidos de los compañeros de casa de Adrián. Él mantuvo su rostro completamente neutral. Adrián se encontró con la mirada emocionada y sin aliento de Hermione a lo lejos. Su sonrisa se ensanchó y algo en sus ojos también se volvió más cálido. Ronald Weasley dijo algo, inaudible a esa distancia, que distrajo a la bruja de la mirada de Adrián. No importaba. En lo que a Adrián respectaba, había establecido algo que perduraría mucho más que cualquier intento insensato de robar una reliquia. Es hora de volver a casa, vitoreó Lutain, contento de poder descansar junto a los platos dorados del banquete. Adrián sintió lo mismo. ¿Quieres leer más de 60 capítulos antes? Únete a mi Patreon ahora. Enlace. Patreon.com/Amelie796, quitar el, los miembros gratuitos recibirán 2 capítulos gratis. Comentario 0 comentario. Votar capítulo 50.
Miedo intuitivo. Los escudos de oclumancia de Adrián eran, en el mejor de los casos, lamentables. Debido al secreto oculto de su existencia, no se le permitía visitar a un maestro que pudiera fortificar sus propias murallas. Lo que dejó a su padre como el único legilimens entre los Lestrange y el escaso número que conocía su existencia. A Adrián le incomodaba bastante llamar padre a esa criatura arrugada y con forma de serpiente, que parecía más una raíz de mandrágora que una persona real, pero había algo en acercarse al señor oscuro, algo que le hacía doler el cráneo pero enviaba oleadas de sensaciones adictivamente relajantes a través de su sangre y lo dejaba aturdido y caminando lentamente cada vez más cerca. La residencia del señor oscuro parecía desprovista de magia. A diferencia de la antigua casa noble de Black, donde la magia oscura rezumaba y burbujeaba del papel pintado descascarillado, Adrián apenas notaba su huella en la moldura del techo ni en el techo de yeso. Sabía dónde estaba su padre. Algo en su corazón latía con más fuerza, pero, de alguna manera, susurros imperceptibles le hacían cosquillas en las esquinas del oído. Abrió la gran puerta al final de la escalera y se deslizó dentro a ciegas. Adrián se detuvo, esperando a que sus ojos se acostumbraran a la falta de luz. La chimenea estaba encendida. Las llamas parpadeantes proyectaban sombras danzantes e inundaban la habitación con el olor a pino quemado. La puerta se cerró detrás de él, atrapándolo dentro. Mis escudos de oclumancia aún no están en su lugar, murmuró Adrián, intentando resistir la vacilante incertidumbre. Le aseguro, mi señor, que me esfuerzo por mejorarlos. Vio la mano con forma de garra curvarse hacia adentro desde el apoyabrazos, sosteniendo delicadamente una varita blanqueada tan larga como el antebrazo de Adrián. Hubo una pausa en el aire. Ya ves que sí, la voz aguda desató un zumbido en la cabeza de Adrián. ¿Cómo me dirigiste? Adrián tropezó. Lo siento, padre. No, Crucio. Su cabeza chirrió y sus nervios ardieron. Era una sensación desconcertante, por la agonía del dolor. Dolor. El mismo sentido del tacto se había distorsionado y pervertido hasta que solo existía el infierno furioso. La quemadura ardiente que resonaba con la risa de Sucia y los estertores de David. Por alguna razón ilógica, a través del infierno asfixiante, imaginó un solo gorrión revoloteando hacia el suelo con veneno en su sangre. Sintió que la maldición se liberaba al instante. La sangre le ardía en las venas, pero la sentía cálida en brazos y piernas, llenándole los dedos de las manos y los pies, contorsionados y acalambrados. Yacía en el suelo, con la capa cubriendo su cuerpo, que aún se retorcía. Tenía la garganta ronca y en carne viva, y la sangre le resbalaba por donde le habían mordido la lengua. Los mocos y las lágrimas le dejaban la cara pegajosa y húmeda. Jadeó. El sonido era humillante, pero no pudo evitarlo. Respiraba con dificultad, al borde del sollozo, mientras cada articulación gemía de dolor. Tardó demasiado en ponerse de rodillas, y más aún en gatear. Ven aquí. Adrián no se atrevió a resistirse. Se arrastró lentamente por el suelo, desplomándose en un punto, con las extremidades pesadas y los dedos temblando violentamente. Siguió moviéndose, obligándose a gatear, hasta que llegó a la gran silla y al homúnculo esquelético sentado con sus patas afiladas como garras justo encima de Adrián. Adrián gimió, con la vista borrosa a los lados y los párpados cerrados antes de que sus pensamientos perezosos pudieran abrirlos de nuevo. Una mano con garras tocó la cabeza de Adrián y volvió a gemir, temblando y obligándose a no retroceder. Continuó, Adrián no podía evitar que las lágrimas cayeran en cascada ni los patéticos sonidos escaparan de su garganta. Espero que lo hagas mejor, dijo el homúnculo, continuando con su burla del afecto humano. Ya sabes qué pasa si estoy disgustado. Sí, padre, gimió Adrián, cerrando los ojos una vez más. Continuó un rato. Su padre habló varias veces, mencionando hechizos que Adrián evidentemente tendría que dominar la próxima vez que viniera, o al menos que Bella se los enseñara. Había una extraña parte de Adrián que siempre parecía saber intuitivamente lo que sentía su padre. Era alarmante sospechar que su padre se contentaba con pasarle las garras por el pelo. Aún más alarmante sospechar que su padre extrañaría su compañía. Después de todo, era solo una especulación. ¿Quieres leer más de 60 capítulos antes? Únete a mi Patreon ahora. Enlace. Patreon.com/Amelie796, quitar el, los miembros gratuitos recibirán 2 capítulos gratis. Comentario 0 comentario. Votar capítulo 51. El ritual de marcado. Rabastan sacó unos frascos y comenzó a revisar las etiquetas a los lados, los devolvió y continuó al no encontrar la poción deseada.
Adrián estaba de vuelta en casa de los Lestrage, sentado lastimeramente en una esquina de un largo sofá de cuero agrietado en la sala de estar principal. Rodulpus discutía con su esposa, quien estaba demasiado perpleja para comprender la situación. Nunca he tenido pociones, argumentó Bellatrix. El chico no las necesita. Porque sin duda recuperaste la cordura gracias a las maldiciones Cruciatus, argumentó Rodulpus, extendiendo una mano hacia Adrián. Tiene 11 años. Entonces, ¿tendrá daños en los nervios o estará casi tan loco como tú? Bellatrix resopló, mirando fijamente la figura enroscada de Adrián, que no estaba del todo lúcido. Lutain estaba acurrucado cerca de él de manera protectora, observando a su amo con inquietud. El propio Adrián lucía desdichado. Su piel estaba pálida y casi transparente en zonas donde era naturalmente más fina. Tenía los ojos vidriosos, con grandes manchas rojas provenientes de la rotura de capilares en la córnea. Sus labios estaban manchados de rojo, donde la sangre aún le corría por la barbilla, y a pesar de todo, sus piernas y brazos seguían agitándose incontrolablemente por las contracciones musculares y los espasmos. Rabastan finalmente encontró la poción adecuada y la sacó. La mirada de Adrián se fijó en ella. El joven extendió la mano, intentando agarrar el frasco, pero el violento temblor de sus dedos le impedía coordinar la acción. Nada de eso, gruñó Rabastan, agarrando la mandíbula de Adrián y empujando el frasco entre sus labios ensangrentados. El muy cabrón también se mordió la lengua. Puedo curarlo, exclamó Bellatrix, solo para que Rodulpus replicara. Le fusionarás la lengua con la boca. Adrián dejó escapar un gemido bajo, que Lutain se tensó al oír. Todavía no entiendo por qué es tan importante, resopló Bellatrix. Ya le han dado la maldición antes. Adrián giró bruscamente, arqueándose hacia atrás y retorciéndose. Finalmente lo logró, y sus gestos de dolor ordenaron silencio a los 3 cuidadores presentes. Una vez de espaldas al exterior y con los ojos cerrados contra el respaldo del sofá, los 3 abandonaron la habitación. Te protegeré, amo, maldijo Lutain, pinchando y empujando la espalda de Adrián con su hocico romo. Se sentía cómodo con el título, de alguna manera encontraba satisfacción y estabilidad en el hecho de que si bien no podía decidir su propio destino, al menos tenía poder sobre algo. El hechizo, era la condenación. Era poder. Algo de los eventos anteriores no parecía cuadrar del todo. Según su conocimiento, su padre mantuvo a sus sirvientes bajo la maldición durante mucho más tiempo que Adrián. Los múltiples hechizos eran comunes. Bellatrix había confesado la primera vez que Adrián experimentó el hechizo, que una vez había realizado más de 6 hechizos individuales en un solo encuentro. Adrián había fallado descaradamente sus órdenes para lograr la oclumancia, aunque solo tenía una maldición significativamente corta. Quizás su padre estaba tratando de enseñarle algo después de todo. Había recibido cartas de Theo junto con las de Draco, aunque sospechaba que estas últimas eran meras formalidades. La carta de Theo era extensa y muy especulativa sobre el nuevo profesor de defensa contra las artes oscuras. Adrián investigó el asunto de inmediato y leyó solo 2 de los libros asignados, que en realidad eran la colección completa de Gilderoy Lockhart, antes de resumir que todo era basura de gárgolas. Había claras contradicciones en las historias, además de hechos simples que eran imposibles debido a la cronología de los acontecimientos en los otros libros. Le había señalado los defectos a Bellatrix, quien inhaló una vez y redujo su libro a humo púrpura. Incluso olía a pomposo y extravagante. La destrucción de uno de los libros que necesitaba significaba que ahora estaba obligado a comprar otra copia, a lo que Bellatrix cedió y aceptó pagar ella misma. Había surgido otro asunto, algo que provocó cierta sensación de temor mientras Adrián seguía de cerca a Bella por las calles de Nocturne. Al nombrar a Adrián, Bellatrix explicó que ahora se daba por sentado que debía estar marcado. No una marca tenebrosa, lo cual sería demasiado obvio, sino algo relativamente similar. Nagini era una serpiente preciosa. Sus diseños y escamas eran deslumbrantes y, según Lutain, su piel siempre era lisa. A Adrián no le sorprendió que Bellatrix le informara que Nagini quedaría plasmada bajo su piel. Bellatrix admitió no estar familiarizada con ningún tipo de marca permanente ni hechizos de tinta, lo que los llevó a recorrer las calles de Nocturne hasta el conocido salón de tatuajes indelebles de Marcus Scars. Adrián no estaba entusiasmado y, con una falsa frialdad, entró en la tienda después de Bellatrix. Era destartalado como casi todo Nocturne. Las tablas del suelo tenían finos huecos entre sí. Todo lo demás estaba ligeramente grisáceo y envejecido. El hombre tras el mostrador los miró. Tenía una serie de púas de puercoespín que le sobresalían del cuero cabelludo en lugar de pelo.
Vaya, vaya, dijo el hombre con una voz engañosamente ronca. Si no es la propia señora Lestrange. Bellatrix mostró una sonrisa un tanto loca y empujó a Adrián hacia adelante. Vas a marcar a este chico, y con la tinta hechizada. El puercoespín parpadeó. ¿Eres un poco joven? Bellatrix sonrió. No. El hombre se encogió de hombros y salió de su mostrador, mirando a Adrián con ojo crítico. ¿Qué clase de hechizo de nuevo? El hechizo del retrato y los encantamientos para el movimiento y la interacción física, repitió Bellatrix, haciendo que el hombre levantara una ceja, afortunadamente con cabello de verdad. ¿Te estás pintando como una dama hermosa, eh? El puercoespín le guiñó un ojo, mirando a Adrián con una sonrisa lasciva. Una serpiente, dijo Adrián con expresión seria, con los ojos brillando intensamente, como su brazo. El hombre hizo una pausa y miró seriamente a Bellatrix, que ahora estaba girando su varita. Sal. Oh, no seas tonto, resopló Bellatrix, acercándose para sentarse bruscamente en un taburete de 3 patas cerca de una silla de tatuajes de aspecto arcaico. En realidad no lo va a conseguir. Solo quiere una serpiente como esa. Puedo proporcionar referencias de memoria. Su voz se fue apagando, observando cómo el hombre puercoespín tragaba saliva y miraba atentamente la varita de Bellatrix. Ven aquí, muchacho, gruñó el hombre, tirando de Adrián hacia la silla arcaica. Rudy, acabaremos con esto de una vez.